life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. There, catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no, I ain't gon' let me down. I was meant to play the game, it's like popping entertained. I'm popping bottles from never stopping through fucking pain. Systems and models, it's possible if you keep the pace. Just like a novel, find catalyst for your growth and change. And I don't think I know that shit, that's why I've been growing shit. Coast to coast, I'm rolling in and showing where the fuck I've been. Make no mistake, I'm here to fucking win. I love to do it, I'll do it again and then again. Pop off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, filling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no, I ain't gon' let me down. Tell me what you want, think about what you need to do. You ain't got shit to prove, just do that shit we do cause I like it, yeah. Move like I'm fighting, yeah. This shit's exciting, it's got me feeling ignited, yeah. Go all in on something new, trust your gut, it's always true. Best believe it's all on you to do the things you gotta do. Pop out after dark, everybody else is sleeping. When shit is getting hard, I know that's what leads to change, yeah. Shots out to the race, move fast. If you wanna get ahead, gotta get it when you gas. When I get a head start, never wanna look back. So it's 5 a.m. on the rate that's back. Push past any pain that's drag. If you wanna be the best, gotta pace with the baddest, the fastest. Go savage, full package, gotta turn into something new. I don't like the negativity, it won't get the best of me. I'll stay on the course and see my dreams unfold in front of me. One life, one shot, to give it all you got. I love it, I ain't gonna stop. Pop off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, filling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no, I ain't gon' let me down. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference, right? I wanna give those in need a reason to fight. I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game, rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna 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 start a revolution. ¿Qué onda, gente? Bienvenido a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué están hablando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo que teclado pegajoso? ¿What? ¿Qué está pasando? Increíble, Estén quietos, quietitos, por favor. No se me muevan, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Mika, bienvenida a Ana Karen, bienvenida a la Mariel y bienvenida al Fer también. ¿Cómo anda la people? ¿Cómo estamos? Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble. Ayer no streameé, es verdad, ayer no streameé, qué locura, ¿no? No chambeamos ayer. A ver, un segundo, me tengo que acomodar acá. Esto mismo.
Por si falta alguien, no falta nadie. Perfecto, estamos todos los que somos. Y no hay nadie más. Increíble. Somos los de siempre. Opa. ¿Este peto te suena? ¿Y esa pechera? ¿De dónde salió esa pecherita? Esa pechera te la dropearon en Lortak. Increíble, ¿eh? Buena pechera. Yo tengo como ganas de ir a farmear esas cuestiones, pero me da pereza. Los guardianes. Upa, me tenés que dar los tips. Necesito saber esos tips para ir a buscar esas pecheritas. Simplemente por colección, por personalización y ya. Ayer, nada más y nada menos, se terminaron las clasificatorias de los planos fracturados. De las ruinas, iba a decir, ya la costumbre. Y tenemos las recompensas listas. Me estaba esperando en stream para reclamarlas. Así que tenemos nada más y nada menos que las recompensas de el primer puesto. Increíble, puro talento. Sin utilizar absolutamente nada raro. Acá, con nuestras manitas de persona joven, de recién nacido que tenemos, nuestras manitas. Así que vamos a estar reclamando. Me aguanté básicamente hacerlo en stream, porque bueno, lo quería enseñar y que quede ahí como guardado también. Así que estamos listos. Tenemos nuestras recompensas. Voy a limpiar un poquito el inventario porque ajá, locura. Pero bueno, logramos básicamente, creo que esto sigue guardado si no me equivoco. Y acá agarramos el primer puesto en nuestro grupo. Grupo bastante fácil, la verdad. O sea, no hubo complicaciones, no hubo como nadie exótico que haya intentado llegar al piso 60. Así que estamos bien, estamos decentes, la verdad. A 10 de 10. Y bueno, en las generales, que estas igual como que no interesan. Eso es lo que nos dimos cuenta. Las que realmente van a importar, al parecer, de ahora en adelante, si es que no lo cambian, hay que tener en cuenta eso. Van a ser las de grupo, las clasificatorias grupales. Acá es donde realmente vamos a recibir las recompensas, como se puede estar viendo. Está bastante bien, la verdad, porque miren, o sea, por ejemplo, este muchacho Tito, doble Tito, la doble T, simplemente con llegar al puesto 6 le dieron un cofrecito. Entonces, parece bastante decente, la verdad. Capaz que tendrían que hacer como que los grupos sean como más grandes, no sean solamente 20 personas y que las 20 se puedan llevar recompensas, quizás no. O a los que agarraron o sea, los que no hicieron ningún solo piso, no les dieron recompensas. Los que acá mismo arriba los pueden estar viendo. Dice básicamente los que no realizaron nada no les van a estar dando las recompensas, así que está bastante bien. Porque bueno, si esto sigue así, aunque ustedes hagan un piso con su personaje secundario o con su principal, da igual, van a llevarse igual recompensas. Está bastante bien, está bastante decente. Pero bueno, nosotros hagamos el puesto 1 y en la general quedé de quinto. Para mí quedé, bueno, es que no sé, pero los primeros 3 nos cuentan. El cuarto yo le conozco y probablemente no haya utilizado nada raro. Entonces digamos que quedé segundo, la verdad, quedé segundo. Igualmente no lo seguí intentando, porque a mí piso de 60 lo terminé con 2 minutos 30, pero porque me morí. Me morí una vez y... no, mentira, me morí 2 veces. 2 veces me morí. Entonces, literal, con no haberme muerto esas 2 veces ya estaba listo. Y después que también la jugué mal porque estaba nervioso, o sea, la estaba pasando mal. Entonces lo pude haber hecho mejor, pero no me quise quedar con el 60. Quise hacer el 61 después y no lo logré, así que nada, pues. En las generales de pronto me hubiese quedado de segundo. A no ser que, bueno, yo creo que con más tiempo, si no lo hubiese dejado para el final, lo hubiese hecho algo mucho mejor, la verdad. Pero sí, el 61 estuve muy cerca de pasarlo. Muy, muy cerca. Entonces, pues nada, para la próxima lo intentaré. Yo creo que sí lo voy a poder lograr. Así que está bastante posible. Ya después lo que es el 70 y el 72, pues nada, que enseñen video. O que hagan stream comentando y haciendo los 2 pisos. Porque, uff, todo está como raro, la verdad. Así que nada. Y si esa gente o esas personas no quieren que uno sospeche ni que tenga ningún tipo de duda de nada, pues nada, graben un videito mostrando, enseñando cómo hacen los 2 pisos. Porque para mí eso no se puede hacer. Para mí eso no se puede lograr. Pero bueno, ajá, me da igual. Bien, ya tenemos nuestra recompensa del top 1. Increíble. Pimba. Tenemos
Nuestras alitas, increíble. Tenemos las alitas de color rojo. A mí no me gustan, la verdad. Para mí me parecen malitas, tan feas. Acá está Titito, mirá. Increíble, Tito. Ya tenemos nuestras alas, increíble. Estamos ready. A mí, la verdad es lo que digo. No me gustan nada. A mí tan feitas no me gustan, pero bueno, ahí están. Alguno las quiere. Iba a decir que se las vendo, pero no, eso es ilegal, Después nos funan. No, te las enseño nomás. Increíble, ahí están. Tengo muchas ganas de... O sea, yo no sé cuánto tiempo va a durar, pero yo en breve las voy a... Probablemente las tire o las venda, porque no me gustan, o sea, literalmente es así, no me parecen tan bonitas. Lo otro que sí estuve viendo es que en logros hay un logro bastante interesante, que viene siendo este. Por clasificar 5 veces entre el top 1 al top 3, vamos a ir avanzando en este logro. Esto sí me parece chévere, la verdad. Y el logro se va a llamar Despertador de los Planos. Esto me gusta, esto sí. Acá le doy la buena al Drakensang. O sea, el otro igual también es justo opinión propia, la verdad, entonces tampoco pasa nada. Con el tema de las alas, hay gente que sí le ha gustado mucho las alas, pero bueno, a mí no. Pero ahí tampoco es como para criticar, es simplemente gusto mío raro que tengo. Pero esto del logro, a mí sí me gusta, porque a mí me gustan los logros. Entonces, nada pues. Ahí estamos, nos faltaría nuevamente quedar del top 1 al top 3 4 veces más. Y lograríamos obtener el Despertador de los Planos 10 de 10. Y acá viene lo más importante, que es lo que para mí realmente vale totalmente la pena. Es que por abrir el cofre recibimos nada más y nada menos que acá 15.000 esencia de la fisura y 200 núcleos fracturados. Eso básicamente va a servir para mejorar nuestra piedra, nuestra Rift Force. Dice en inglés, yo lo digo en inglés porque hay un gringo. Entonces bueno, vamos a mejorar nuestra piedrita. Creo que voy a gastar bastantes Sanders, así que vamos a poner alguna recompensa por acá. Como... y comenzamos con nuestra piedra. Voy a gastar bastantes porque en los otros personajes también tengo para mejorar la piedra. Ahora les voy a enseñar igual. Justo, mirá, increíble, puro talento. Vamos. Así que vamos a mejorarla. Vamos a ver hasta qué nivel nos da. Estamos en el nivel 10. Esto es lo que me dio antes de la recompensa. Lo que pude lograr. Ya veremos. A partir del nivel 10, 20, 30, 40, así sucesivamente. En los números de 10 en 10, básicamente. Nos va a pedir los núcleos fracturados, ¿no? Única vez como para mejorarle el rango. Y va a cambiar de color, miren. Tuki. El color sigue estando muy parecido igual en esta. Un poquito nomás estética, ¿no? Pero sigue siendo el mismo color gris. A partir de los 20 niveles, a partir del 20, del 40, del 60, del 80 y del 100, ahí es donde va a cambiar el color y se va a notar más, ¿no? Así que démosle candela. Tuki, 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 tuki. 19, 20... Nuevamente nos pide 100 otra vez. Acá yo utilizo Under, por cierto, porque oro es un montón, o sea, es 65.000 de oro. Entonces prefiero gastar los Undermantes, la verdad. Se farmean como más rápido, creo yo, a día de hoy. Entonces, acá es donde va a cambiar el color. 3, 2, 1. ¡Pumba! Tenemos nuestra piedra de color verde. Increíble, puro talento. Y la vamos a poder mejorar, si no me estoy equivocando, 2 veces más. Sí, efectivamente. Tenemos la piedra al nivel 23. Increíble. ¿Qué es lo que va a hacer esta piedra? O sea, ¿para qué? ¿Para qué funciona todo esto? Es simplemente estética y que sea de otro color. Aparte de que se ve bonita acá a la derecha y nos distinguimos de algunas que otras personas. Porque también es por eso. Aparte de eso, nos va a dar la siguiente estadística que para mí es muy interesante, es muy importante. Es: al infligir daño con cualquier habilidad que lancemos, hay un 30% de probabilidad de activar el eco de la fisura entre mundos. ¿Qué es el eco? El eco de la fisura de los mundos inflige un 31% más de daño final y va a ignorar las resistencias. Entonces vamos a tener un daño extra que para mí está súper bien. O sea, súper bien este daño. La piedra para mí va a cobrar una importancia bastante grande, la verdad. Porque piensen que ahora es un 30% de probabilidades. Pero cuando la vayamos subiendo, esto cuando llegue al máximo va a ser un 100%. O sea, siempre que lancemos un poder, cualquier habilidad, se va a infligir, o sea, se va a desenfocar, digamos, va a aparecer el daño de la fisura.
siempre, porque va a ser un 100%. Y nos va a aumentar un 150% a los daños que van a ignorar las resistencias. O sea, va a estar muy chévere, la verdad. La piedrita va a estar muy genial cuando la vayamos mejorando más adelante. Un 150 más de daño es como esencias azules, moradas casi. Estamos ahí entre las moradas y las azulitas. Así que súper bien. Estamos listos. Yo quedé en el segundo. ¿Cómo llegaste al piso 60? ¿Cómo alcancé el piso 60? Utilizando el conjunto de Mortis. Full Mortis fue todo lo que utilicé en las... absolutamente en todas las rondas. De hecho, ahí en el stream antes de este, que fue el sábado, les enseñé cómo hice el 51, que es el del Minotauro, que para mí es muy complicado. El 51 lo hicimos con Mortis. El 52 también se los enseñé en stream. Y a partir del 53 en adelante ya no lo streameé porque ya era bastante tarde. Que ahí cometí yo el error. Tenía que haber empezado a streamear desde el ¿cómo se llama este? Desde el 50. Para que ustedes tengan desde el 50 al 60. ¿Qué es lo que voy a hacer la próxima vez? La próxima vez no voy a empezar desde el 0. Como hicimos sábado. Vamos a empezar directamente desde el 50 y van a ir viendo como todo ese proceso hasta llegar al 60 nuevamente, ¿no? Pero sí. Terminé, les cuento ahí un poquito porque bueno, a la final es esto, contar cosas, lo que fuimos haciendo, ¿no? Yo apagué stream, me fui a descansar un rato, después cuando volví, estuve en Discord con los muchachines. Avancé el del cangrejo lo terminé. Me quedé en el 53 si no me estoy equivocando. Y me fui a dormir. Nos quedamos jugando Roblox, increíble. Y después me fui a dormir. Y cuando me desperté el domingo, que me desperté un poquito temprano, hice básicamente desde el esbirro, que es el 54, hasta el 60. Que es lo que me dio. Después se me acabó el tiempo, ya no había más tiempo. Así que ese fue un poquito el cronograma. La línea de tiempo hasta que llegué al 60, ¿no? Después me puse a jugar en la cazadora también, un poquito. Porque ya vi como que no podía con el 61. Estaba como manqueándola un montón. En 2 ronditas estuve como muy cerca. En 2 rondas estuve como demasiado cerca. En la segunda, cuando no pude, ya como que me enojé un poquito y dije, uff, vamos a descansar. Y fui a la cazadora. Y después volví al mago, pero ya tenía como muy poco tiempo. Todo esto en Discord, tuvimos con la people. Pero bueno, ajá. Este fue un poquito la línea del tiempo, básicamente, ¿no? Pero bueno, ya estamos ready. Como digo, esta piedra tiene, para mí, hay que darle mucha importancia. Porque cuando empieza a escalar más, va a ser un daño bastante interesante. Vamos a testearlo un poquito, a ver si siente. Yo creo que igual no, porque un 30% hay como muchas probabilidades de que no haga... de que no se ejecute el daño, pero bueno. Vamos para acá. Vamos a comprar primero esto de la diaria, ¿no? Básicamente. Perfecto. ¿Qué tal, Gaby Fiere? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andamios? ¿Cómo andamios? ¿Qué tal, Smokey? ¿Cómo estamos? Bueno, acá me voy a entrenar. Dale. Pero ese daño es el 30% que hagas antes de saltar la probabilidad de activación. ¿Cómo así? Ese daño es el 30% que hagas antes de saltar la probabilidad de activación. Acá es, o sea, según lo que yo leo, ¿no? Obviamente igual no lo sé porque no lo he testeado tan bien. Sé que al infligir daño, o sea, con cualquier habilidad, hay un 30% de probabilidades de que se active, ¿no? Vamos a testearlo con Barnock, ya que tengo que hacer la diaria, creo. Ah, no, ni la tomé. Bueno, 2 veces. Bueno, de momento es como que no... como que no se ve. El daño es el daño morado. Ahí salió. Ahí sí lo vieron. Pero bueno, es lo que digo. De momento es bastante bajo. La probabilidad es bastante bajita. Entonces, como que no se va a sentir. Pero a medida que vaya escalando, a medida que vayamos aumentando... Ahí salió otra vez. Ahí sí que la vieron. A medida que vayamos mejorando la piedra... El porcentaje va a ir aumentando hasta que va a ser un 100%. Cuando sea un 100%, bueno. Te quiero mucho, Arca. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estamos? Bienvenida. ¿Cómo anda, mías? Increíble. Vamos a buscar la misión. Ok.
Y volvemos a probar, ya que estamos. Creo que en esta ocasión salió 2 veces el daño. Pero bueno, es lo que digo. Esto es como algo como que muy a futuro. De uno ir intentando, mejorándola de a poco. Y es un daño extra que vamos a ir recibiendo. Igual tampoco... Sé que va a haber mucho que decir. Pero ¿para qué más daño arca si no lo necesitamos? Ok. Pero bueno, es lo que hay. O sea, es lo que tenemos. Es lo que nos toca... Es lo que nos toca... ¿Cómo se llama esto? Es lo que nos toca hacer. O sea, no hay otra cosa. Lamentablemente es así. Ahí salió. Ahí volvió a salir. Salió 2 veces el daño. O sea... Tampoco tiene un tiempo de recarga. Ahí salió otra vez. Van 3. 4. Se ejecutó 4 veces en esta ronda, por ejemplo. O sea, por eso digo, es algo que está ahí y que nos va a ayudar. Se ejecutó 4 veces y esa es la otra, que no tiene un tiempo de recarga. No es como que se aplica y tenemos que esperar 10 segundos para que se vuelva a aplicar. No, se aplica siempre. Siempre y cuando se ejecute ese 30% de probabilidad. En mi caso, porque la tengo de color verde. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. ¿Cómo mejoraste la fisura? Ahora lo vuelvo a enseñar, lo voy a hacer en más personajes, así lo pueden ver. Nivel 23 tienes esa piedra. A mí me alcanzó solo hasta el nivel 20. Sí, es que depende hasta el nivel que alcances en los planos fracturados, ¿no? En los pisos. Yo alcancé el 60, por ejemplo. Voy a tener más cantidad de esencia que las personas que alcanzaron el 40. Lo mismo, la gente que alcanzó el 70 va a tener más esencias para mejorar más nivel que yo, por ejemplo, que alcancé 10 niveles menos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo ideal es siempre eso, lo ideal es siempre tratar de avanzar todo lo que más puedan, porque si no, no van a recibir menos y van a poder mejorar menos la piedra, ¿no? Lo que entiendo es si tú haces 50 millones, cuando la joya se active, el daño será el 30% de 50 millones. A ver, vamos a leerlo una vez más igual, para entenderlo también. Eco de la fisura entre mundos. Inflige un 31% más del daño final de este daño e ignora las resistencias. Efectivamente, sí. Exactamente. Dependiendo del daño que realicemos. Justamente como dice B-Rep. Si realizamos 50 millones de daño, o sea, con una habilidad, la fisura va a realizar un 31% de ese daño final, que justamente ahí lo está diciendo. Entonces, ahí estaría, ¿no? Entonces, quizás en un principio, cuando utilicemos azules, capaz que no va a ser un daño tan grande. Pero cuando tengamos esencias rojas, cuando hagamos nuestro de Mortis, cuando tengamos absolutamente todo para las ruinas, ese daño va a ayudar un montón. Es lo que digo, de momento, la probabilidad de activación es un 30%. Chiquita la probabilidad. Cuando esto empieza a crecer más, sea un 80, un 90 o un 100, ahí se va a poner muy interesante la cuestión porque va a ser un daño extra. ¿Ah? Por eso digo, ahora capaz que no, ahora quizás no le damos como una importancia tan grande porque es 30, pero cuando vaya escalando esto se va a poner muy interesante. Pero sí, efectivamente es así como lo decís, ahí mismo lo dice, más del daño final. Bienvenido, Seas, ¿cómo estás, Mayro? Bienvenido, ¿cómo andas? ¿Qué tal, San? También, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo está el mod? No, cogieron ayer, Arcando, triste. ¿Qué tal, Bioquímico? ¿Cómo estamos? Y no vi el partido, me perdí el partido de Cuadra ayer. Pero sí me enteré que perdieron 1-0 contra Costa de Marfil. La tienen complicada los ecuatorianos, Tienen ahí... Encima, Alemania ganó 7-1. 7-1 ganó Alemania, entonces complicado, va a estar difícil. Pero bueno, en el mundial todos los partidos son difíciles, entonces da igual para quién te enfrentes. Hay que demostrar, ¿no? Literalmente es así. Hoy, por ejemplo, España, nos ponemos modo mundial. Hoy, por ejemplo, España fue contra Cabo Verde, que todo el mundo decía que le iba a meter 8. Los españoles dijeron, les vamos a meter 8. Y empataron 0-0. Entonces... Pues nada, es lo que hay. Hay que jugar todos los partidos, pues. Es lo que toca. Así que, de momento oportunidades hay. Así que cualquiera se puede ganar de momento, entonces. ¿Viste el de España? El de España sí lo vi, que fue más tempranito. Tuvo muchas oportunidades España de meter el gol y no pudieron, o sea, no.
Iba a decir no les dio, pero... Ok. Con la Chise, que sería mi otro personaje. Opa, gana el Pablo. Increíble el Pablito. Con la Chise quedamos nada más y nada menos que también en el top 1. Increíble. En el top 1 de nuestro grupo, obviamente, ¿no? Quedamos en el 43. Estuvieron muy cerca de pasarnos, de alcanzarnos. Increíble. Esto no lo había visto. Estuvimos ahí. Y después en la general, con la Chise quedé en el número prohibido. Increíble. Increíble. El número prohibido nos persigue a todos lados. Qué miedo. Entonces, bueno, ahí está. No lo seguí intentando tampoco. Cometí el error nuevamente de hacerlo todo a último momento. Lo tuve que haber hecho. Hola, Chise, tranquila, Cometí el error de dejarlo todo para último momento. No tenía que haber hecho eso. Pero bueno, ahí está la cajita. Para la próxima lo vamos a hacer como más... déjame la Chise. Para la próxima la vamos a hacer como más con más tiempo. Porque si no va a pasar esto, ¿no? Ok. Tenemos alitas rojas con la Chise. Increíble, ¿Dónde están tus alitas, Pablo? A ver. Trae tus alitas. Chavalín. Ok, ahora sí, Miguel. Me preguntaste cómo se mejora la fisura. Vamos a mejorar nuevamente la fisura con la Chise. A ver hasta qué nivel me da. Con la maga me dio hasta el 23. Con la Chise, como hicimos menos 2, seguramente sean un nivel o 2 niveles menos. También vamos acá. Pero sí, estuvo más entretenido el de España que el que vimos ayer en la noche con la people en Discord. Que ese, casi me dormí ayer. Ok, lo mejoramos. Como dije anteriormente, mejora así. Con Kael en Kinshield. Acá nos van a pedir los núcleos estos. Tuki 6, 17, 18, 19, 20. A partir del 20 nos piden 100 más de estos. Y la transformamos de color verde. Hasta el nivel 21 me dio con la Chise. Pero bueno, es de color verde. Así que estamos bien, estoy feliz. Increíble. Ay, la de Pablo. A ver tu piedra, Pablo. ¿De qué color es tu piedra? A ver, a ver. A ver tu piedra, Pablo. ¿De qué color es tu piedra? A ver. Otra tu piedra. Mira la mía, de color verde. ¿De qué color? La piedra. Vamos a molestarle. Ah, nos está escuchando. Increíble, A ver tu piedra, Pablo. No. Vení. A ver. ¿De qué color es tu piedrita? Increíble. Ahora la gente va a empezar a competir, supongo, con esto. Porque, ajá, se dieron cuenta que hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos a ir avanzando a poquito. Está súper bien. Grisecita, se me olvidó subir. Ahora yo no hago grupo con gente que no tenga la piedra verde. Ahora no hago grupo con la people que tenga piedra en gris, perdón. Solo con verde. Otra consulta. Dime. Es mentira, es broma entre amiguitos del clan, por las dudas. ¿Cómo cobro la recompensa de eso? Para cobrar la recompensa de todo esto era en el evento de los planos fracturados que aparecían acá y ya no está. Porque ya terminó el evento. Todo era durante el evento activo. Había que hacer el evento para poder cobrar todas esas recompensas. Así que bueno, nuevamente repito, es broma entre panitas. Me da igual lo del color de la piedra, O sea, por las dudas. No, tengo que aclarar ahora por las dudas, perfecto, bueno, ya tomamos de color verde la de la Chise. Vamos al siguiente personaje. A la Wart. Arca, ¿cómo se consigue la montura del carrito de taladro? Esa montura se conseguía en el acontecimiento de las cloacas, que también ya terminó. Terminó ayer domingo. O sea, te la podían dropear dentro del cofre que aparecía acá mismo. El cofrecito que aparecía acá. Para poder básicamente reclamar con las llaves, básicamente, ¿no? Estas de cloacas. Con la War ya reclamé el cofre. Me equivoqué hoy más temprano cuando vine a levantar las diarias. Ya lo reclamé, así que ya no hay sorpresa. Quedé también en el top 1 con la Ward. Con estas llaves, las llaves de contenedor de los residuos que se compraban con Undermantes. Y dentro del cofre de Kinshield te podrían dropear la montura, básicamente. Así que sí, con la Ward también quedamos de top 1 en nuestro grupo. Acá mismo, quedamos de 40.
Y en las generales quedamos nada más y nada menos que de puesto 19. Bastante bien para no tener el set del invierno. Ni el mercenario morado, o sea, súper bien, 10 de 10. Así que con la Warcita también, pumba. Tenemos nuestras alas rojas, increíble, puro talento. 3 de 3 de momentos. Tenemos los 3 personajes con su caja de color roja de top 1. Y nuevamente lo mismo, o sea, se repite. Vamos acá y le subimos básicamente el nivel a nuestra piedra, ¿no? Tuku, 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 taca, tuku, taca. A ver si llegamos hasta el nivel 20. Creo que llego justo. No llego. ¿Por qué no llego y con la chise llegué? ¿Por qué con esta no y con la chise sí? Creo que me quedaron faltando, ¿no? Pisos. A ver. Yo creí que con esta la tenían verde. No hay chance. Ya no le puedo. Ya no lo puedo molestar a Pablo ahora, ¿eh? Bueno, con la War sí hago grupo con gente que tenga piedra en gris, ¿eh? ¿What? ¿Por qué no me dio? A ver. Estoy muy triste, ¿eh? Ah, es que la chise llegó al 43. O sea, que con la War me quedé en el 40. Yo no reclamé cosas. No. ¿Qué pasó acá? ¿Alguno me dice? ¿Por qué acá no me dio y con la chise sí? Y a la chise solamente le saqué como 3 niveles de diferencia. O sea, la War quedó en 40. O sea, la War quedó en 40. Y la chise en 43. O sea, yo con 3 niveles más podía mejorarla. ¿Qué hice? Porque me falta un montón, o sea, me faltan 400. Algo hice mal, ¿eh? ¿Hasta qué nivel te dio para subirla? En el mago hasta el 23. Hasta el 23. ¿Desde qué nivel se pone de color verde? Desde el nivel 21. Pegamos 3 travesaños nosotros, Arca. Realmente estamos al lado. Si pudimos haber ganado, no hay chance. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andan, míos? Manito, Drakenson se volvió pay to win. Yo la verdad como que no considero demasiado que se haya vuelto pay to win, la verdad. ¿Qué tal, Neskiel? ¿Cómo estás? Bueno, Facus, saludarte a ti en especial y todo el chat. Espero que estés bien y disfrutando mucho del Drakenson. Muchas thank you, Neskiel, increíble, ¿eh? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Arca, yo llegué al 33 y creo que llegué al nivel 20 de la piedra. Está raro eso. Es verdad. ¿Qué está faltando acá? Lo de mal. ¿Será que no reclamé en la ward? ¿Será que no reclamé las recompensas? Puede ser que haya sido eso. Ay, ay, ay. Creo que troleé, ¿eh? Uf, riéndome de Pablo, bueno. No hay chance. A ver, lo bueno es que yo tengo grabado esto. Igual no se puede, o sea, yo no puedo ir a reclamar. Pero como para sacarme la duda de lo que hice. Algo mal hice, ¿eh? Porque me está faltando un montón. De pronto se me olvidó reclamar lo de los mapitas. Porque acá en los mapitas uno tenía que venir, darle clic y darle a reclamar. De pronto se me olvidó, o sea, es muy probable. Ay, Dios mío. A ver, esperen. Igual me descargué el stream del guerrero casualmente. Increíble. Pero déjenme ver. Capaz que no le di a reclamar. No me va a haber hecho eso. Si no, no sé la real. Fue lo que pasó. Yo creo que sí. Acá estoy viendo el video. Hay un momento donde vine a mejorarla, creo. A ver. Esperen, Déjenme chequear. Justo lo estoy viendo. Ah, yo sí reclamé. Y lo reclamé. Qué raro, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Bueno, después lo chequearé fuera de cámaras. Pero sí. Bien, todo bien, hermano. Dándole mucho al volante. Epa, me alegra mucho que hayas regresado, la verdad. Y que te vaya bien también con eso. Algún pasecito al arquerito que debe estar aburrido tanto tiempo sin salir. Avísame cuando te entren ganas de volver al Drakenson. Le aplicamos. Paso platicamos ahí.
Debiste llegar mínimo al nivel 21-22 a la piedra. Es verdad, ¿no? Pero me quedó faltando. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? Lo que se me hace raro es eso también, porque en la Chise sí llegué, que en la War no. Y la War se llevó los 15.000. También. Y los 200 fracturados. De hecho están acá, ¿no? Los fracturados. Ahí están, mira, 100, porque me gasté 100 en la otra. Bueno, después lo chequearé fuera de cámaras, creo, más de chill. Para ir viendo qué fue lo que ocurrió. Pero sí, estoy viendo acá en el video que sí los reclamé. Tengo hasta el 36 reclamados. Seguramente más adelante igual también. Más adelante probablemente también haya reclamado. A ver. Los códigos. No, pero pasa que en la Chise yo no le puse códigos. Y en la Chise sí me dio. Para llevarla verde. Miren, ahora vamos a chequearlo. Por las dudas. Porque a la Chise yo no le puse códigos. Salvo que a la Chise yo le haya puesto códigos. Y a la maga de Agathon no. Pero bueno, es como digo, me va a tocar fuera de cámaras igual después consultar por las dudas. Pero... vamos a mirar. Ven, acá me sobraron 150. Y la piedra la tengo al nivel 21 justo. Así que vamos a pasar a la cazadora. A ver cómo está la cuestión. Vamos a nuestro cuarto personaje. En la cazadora, lastimosamente no pude agarrar top 1. Porque el grupo que me tocó... me tocó el grupo de los asquerosos. Que no son tan asquerosos. Son asquerositos, pero son asquerositos bien. O sea, chéveres. Porque yo considero de que acá, como son panitas, no hay ninguno que utilice nada. Porque lo he visto. Me han transmitido en Discord cómo hicieron los pisos. De hecho, el último piso, el del Crimson, el 59, lo he visto en vivo y en directo. Porque mientras yo hacía el 60-61, iba viendo lo que hacía el Crim en el 59. Y una locura, la verdad, también estuvo como no sé cuántas horas aplicándole. Y lo logró. O sea, yo vi cuando logró esto, que le quedaron 6 segundos. Una locura. Y con lag, weón. Que el Crim hacía una ronda, la siguiente ronda con lag. Le tocaba esperar 15 minutos hasta que se la arregle. Una locura, lo del Crimson, la verdad, súper ultra mega merecido. Porque como le dio a las ruinas con esas condiciones de lag. Increíble, la verdad. Bueno, después de segundo está la Mariel, Dictron, Aubel, Yato. Tuve ganas de pasarlo, pero no pude. Pero bueno, igualmente nos llevamos la recompensa de los 15.000 y 180 planos estos núcleos fracturados. Así que veremos hasta dónde nos da con esto. La Chise se la mira fuertísima, la Chise de puro talento. Yo no pude pasar al otro piso con mi mecánico. Ok, vamos a ver hasta dónde nos da con este. Acá está todo, lo dejé todo así como medianamente como se pudo. Bien. A ver, ¿cuántos de estos tenemos? Acá están 50. Y vamos a tener 15.000, ¿no? 15.180. Hasta el 21 no vamos a poder porque nos faltan los cubitos. Pero bueno, veremos hasta dónde me da. A ver si le da más que a la guerrera. Y no entiendo la verdad qué fue lo que ocurrió ahí, ¿eh? Algo que se haya bugueado. Algo raro. Que vamos a ir dándole despacio. A la cazadora sí, creo que le va a dar. ¿O no? Ah, no, a la cazadora tampoco le da. No, ¿ves? Mira, la cazadora se quedó igual. Pero para. ¿Por qué la casa quedó igual si la casa tiene menos niveles? ¿O tiene lo mismo? A ver. Hasta el 41. Ah, ok, que están iguales. Sí, están iguales. Ok, escucha, bioquímico, ¿a vos te dio? La duda la tengo resuelta. A vos te dio por los códigos.
Ahora lo que a mí no me está cuadrando el por qué a la Chise sí le dio y a estos personajes no. Esto es lo que ahora me está faltando a mí resolver. Pero a vos te dio por los codes. O sea, fue por los códigos. Ahora a mí lo que me está faltando saber es eso. ¿Por qué a la Chise sí le dio para transformarla verde? Y a los otros dos no. Salvo que los códigos se los haya metido a la Chise. De pronto fue eso. Le puse los códigos a la Chise y no me di cuenta. Probablemente haya sido eso. Acá yo llegué al nivel 20 en la piedra. Sí. Por los codes. Los codes estaban esencias. Entonces fue por eso. Pero a mí lo que ahora no me está cuadrando es eso. Porque a la Chise sí le dio y a los otros tres no. A los otros dos, perdón. Tendría que, bueno, consultarlo. Ya sé igual cómo resolverlo. Entonces, afuera de cámaras igual porque le tengo que preguntar a alguien que yo también, la misma cantidad de pisos que yo. Tendría que preguntar cuántos le sobraron. Me dice que le sobraron la misma cantidad que a mí. No sé qué pasó. Si a él le sobraron más es porque yo le puse los códigos a la Chise y ya está. Problema resuelto. Ok, estamos listos. Ya nos subimos todas las piedritas. Increíble. Creí que me iba a dar para el verde. Para el color verde en los secundarios. Parece que no. Pues nada, sigo siendo humilde con los secundarios. Increíble. No se podía al final. Tristeza. A mí no me dio para llegar. Es que vos llegaste como a pisos más bajitos, creo, ¿no, Smokey? No me equivoco. Y el code también. Miren, el code yo les digo. Para quitarnos también de duda. Los códigos creo que dan como 500, si no me equivoco, ¿no? A ver, por acá está, creo. Vamos a chequearlo. Ahí está. El código era uno que te daba 150 cubos. 150 cubos. Y el otro code... el otro code no existe, creo, o sí. No hay otro code. Hay uno solo de los núcleos y ya. ¿What? ¿Quién me explica? ¿Quién me explica cómo la Chise llegó? Yo llegué hasta el 30 y me dio flojera en seguir. Bueno, hay que aplicarle, es lo que digo. Me explico cómo la Chise... ¿Cómo hizo la Chise para llegar? Encima creo que se me la guió. Ahora, ahí va. Está la Chise. La subí al 21. Está la Chise. Pero la subí al 21. Pues no estoy viendo un código. ¿Algunos saben si dieron algún código de esencia? Porque lo que estoy buscando, o sea, los que he visto acá no he visto ninguno que de esencia. Esencia... esta para subir. Tirin. Voy a hacer chequeando igual una segunda vez. Como por ver. Pero no. Salvo que a partir del 40 te den más esencia. ¿O no? No, estoy viendo que códigos no hay ninguno. O sea, código está solamente el de los núcleos. Los cuadrados, los cubos estos. Código solamente es de este. De este no, de momento no he encontrado ninguno. Pero bueno, no sé, la verdad. Después lo chequearemos fuera de cámara cómo fue que hizo la Chise para alcanzar esto. Porque es una locura, la verdad. Yo llegué hasta el 41 y no podía pasar al 42. Y eso que el mecánico está más fuerte que la Chise. Respetame la Chise. ¿Cómo que estaba más fuerte? ¿Cómo que estaba más fuerte? Entonces, ¿cómo no dio? ¿Cómo no se pudo? Pero sí, a ver en el... Y vamos a chequear ya por último el mago. Tiki. Que la Chise es muy habilidosa, eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa. La Chise es como muy... Tiene talento, le sabe. A ver acá cuántos me sobraron. Acá me sobraron 550 y los 150 del código. Esto que me sobraron a mí son del código.
Y estos 550 son de los niveles que fui avanzando. A partir del 60, ¿no? O sea, del 50 y algo. A ver, igual también tengo en el Eredur. Con el servidor Eredur. Debí seguir subiendo, yo quería ver de esa piedra. Yo les dije desde el día 1. Voy a mirar en Eredur. A ver, déjenme un segundo que abrimos por allá. Vamos a mirar en Eredur hasta dónde me da. En Eredur llegué hasta el piso 40. Hasta el 40 alcanzamos en Eredur. ¿Será que te dan menos de esto? Es que acá dice 15.000. ¿A todos nos dio 15.000? Ah, sí, a todos nos dio 15.000. Sí, porque la Ward se llevó 15.000 porque quedó en puesto 1. Y dice también quedó en puesto 1. No entiendo. Yo por fin tuve descansito entre hacer los planos fracturados y ya había terminado el evento. Súper bien. Yo la verdad que también hoy casi ni toqué el Draken recién ahora que prendimos stream. Ok, vamos a mirar en Eredur a ver cómo está la cuestión por allá. Que también hice los planos fracturados. Por acá. Y estamos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estamos? Bienvenido, ¿cómo andamos? Ok, estamos. Vamos a mirar acá en Eredur hasta dónde nos dio. Acá también ya la reclamé. Acá como estamos más chiquitos, agarré un top 5, perdón. Agarramos el top 5. Acá supuestamente me dan 500 y 200 planos fracturados. O sea, me dieron igual la recompensa más grande. Porque si miran, la única diferencia son las alas. Las alas igual, como dije anteriormente, no me interesaban demasiado. Entonces, para mí esto ya está. Es como la recompensa, la mejor recompensa. Las alas igual están igual. Así que estamos. Tuki. Tenemos 15.000. Y los 200 y los 150 del código que recibí. Que veamos. Pero sí, de momento no me explico, cómo ocurrió eso con la chise. Está como raro, la verdad. ¿Qué? ¿Viste lo de Gaspi? Sí, lo vi ayer. De hecho en Discord me lo contaron. Y una locura, la verdad. Es como algo como que nadie se esperaba, ¿no? Que ocurra. Muy potente, la verdad. Como que hay mucha gente que está ahí como en shock por lo que ocurrió con él, ¿no? Pero bueno. Cosas que lamentablemente ocurren. Y a mí lo que quizás como que me genera un poquito de... Ah, no tengo Undermantes acá. Ok, acá no me la puedo mejorar, Me había olvidado que tenemos que ir a farmear Unders. F de las potentes. Acá creo que tampoco me da. Me parece que tampoco. Porque la tengo que mejorar 14 niveles. Serían 14.000. Serían 14.000 resistencias. Que me daría hasta el 20. Y para el 21 son 1.500. Sí, son 1.500. De los cuales nos van a sobrar 1.050. Me van a estar faltando 450. Así que acá se queda hasta el nivel 20 también. No la voy a poder mejorar a verde. Qué triste. Pensé que sí iba a poder acá también. Parece que no. Así que bueno, en Eredur quedamos ahí también. Teníamos que avanzar un poco más para poder pararla, pero bueno, no se pudo, no se logró. Así que, got. Arca, si viste que no estaba... Si viste que no estaba porque esa tabla... Al parecer no, al parecer fue como desinformación de parte del Draken en realidad, creo yo. O también de parte de los... Desinformación del Draken, dejémoslo ahí para no decir más nada. Pero bueno, yo lo había consultado. A mí me dijeron que probablemente era que estaba bugueada. Porque era como que no tenía sentido que estas de acá no te den nada. O sea, si ven acá no hay ninguna recompensa. Entonces estaba como esa duda, ¿no? Porque ellos tampoco en las notas de
los planos, ellos dejaron unas notas donde básicamente explicaban todo. En ningún momento mencionaron sobre esto, que las que realmente iban a importar iban a ser estas. Y no estaba eso. Entonces bueno, ahí estábamos otra vez con dudas, que eso es lo que muchas veces ocurre con el Drakensand. O sea, pasa demasiado, dando cuenta. Es como que no se da al 100% la información, siempre queda como algo, ya sea algún porcentaje de drop, algo con respecto a, bueno, ahora en este caso con esto de las clasificatorias en grupo. O sea, siempre quedaba como esa duda, siempre queda, de hecho, todos los eventos está pasando. Entonces bueno, al parecer no estaba bugueada y sí va a ser quizás de ahora en adelante de esta manera, ¿no? Vamos a estar divididos por grupos. Quizás en las próximas también vamos a estar divididos. Quizás a mí en la próxima me toca con bioquímico. En la próxima me toca con el que quedó ahora en el top 70. No sabemos. Pero bueno. Para que vean un poquito cómo funciona. Quizás alguno tiene suerte y le toca con un grupo que no suelen hacer mucho esto. Entonces pueden alcanzar el top 1. Como me pasó con la Chise y con la Ward. Yo con la Chise y con la Guerrera no agarré pisos altos. Fueron pisos muy bajos, la verdad. No tenía, mis personajes no están bien, o sea, no potentes. Pero sin embargo agarramos top 1 en ambos. Porque me tocó con personas que no le dieron importancia a los planos fracturados, ¿no? Entonces nos dio la chance de salir primeros. Pero bueno, a mí realmente si esto me gusta o no me gusta, a mí me parece una idea muy bonita, la verdad. Me parece increíble porque le da la oportunidad de a otras personas participar también. Porque, por ejemplo, lo utilizo otra vez de ejemplo al bioquímico, que no tiene un personaje potente de momento. Falta el set del invierno y un montón de cosas. Pero si él tiene suerte y le toca con un grupo que no está tan bien de estadísticas, él puede agarrar unos tops altos. Lo mismo con cualquiera de todos nosotros, ¿no? Podemos tener la oportunidad. Ya que, por ejemplo, imaginemos, no llegamos al 40, menos vamos a llegar al 70, que está este, o al 60, que están estos. Entonces así tenemos la posibilidad, la chance de poder competir un poquito. Parece bien. Estoy bien planteado por parte del Drakensand. Ok. Ya acá igual no tengo mucho más para hacer. Porque no tengo los under. La quería mejorar, pero toca farmear. Entonces eso ya será fuera de cámaras. Igual es como digo, voy a alcanzar hasta el 20 nomás. Como me pasó con la War y con la cazadora. Pero bueno, queda mi duda todavía. ¿Por qué la Chise sí? Y la guerrera en realidad. No hay chance. Ay. Volvemos. Es el segundo trébol purpurina que me sale en Eredur. Increíble, se viene el clip. Ay, Dios mío. Se viene el clip otra vez. El clip del clip. La última vez, como todos saben, me tocaron los tréboles. Entonces bueno, trébol purpurina. Ahora este trébol purpurina recibe uno de los siguientes objetos. 15% de probabilidad de obtener los 180.000 endermantes. 12 meses de afiliación de Lutz. 36 meses de afiliación premium. Y 800 hojas de trébol dorado. Un 35%. Bueno. ¿Repite la historia o cambiamos? Ay, Dios mío. 3, 2, 1. ¿Qué me dio? ¡Opa! Afiliación premium. Justo que no tengo premium en este personaje. Tenemos 1000 días de premium normal. Ahora sí. Cambiamos la historia. Increíble. Yo con que no me hubiesen salido los tréboles yo ya estaba feliz. ¡Vamos! Tenemos 1000 días de premium. Ahora sí que sí estamos ready. ¡Vámonos! Estamos listos. Hemos vuelto, hemos regresado. Esto me viene de 10, Porque ahora con este premio normal, yo siempre que tenga monedas de comunidad, siempre que tengamos moneditas de comunidad, puedo venir y comprarme el de Lutz. Se acabaron mis problemas en Eredur que no tengo premio, Ya estamos listos. Tengo premio hasta que tenga hijos, huevón. Vamos. Ahora sí. Cada vez que tengamos moneditas, vengo acá, compro, pumba, listo, estamos ready. 1000 días, ¿cuánto es eso? Tiempo, ¿no? Como 3 años. ¿Años? O menos, ahí. Vamos. De hecho, creo que prefería más el normal, el deluxe.
Porque yo puedo elegir cuándo tener deluxe. Con el tema de las moneditas. Pero el deluxe es un año. Este es mucho más tiempo. Ya con este tengo para un montón de tiempo. Y los 180.000 Undermantes están bien, sí. Pero yo los puedo farmear en los cofres. En cambio el premium yo no lo puedo farmear. Así que estamos bien, estamos bien. Empezamos bien el día. Lo estamos terminando. Estamos terminando bien el día. 3 añitos, es verdad. Bien. ¿Hasta qué nivel la mejorás? En el mago de Agathon la mejoré hasta el 23. Color verde. Hasta acá solamente iba a poder hasta el 20. En la hechice fue hasta el 21. Es depende la cantidad de esencias que tengas. Con 17 agarré top 1 y llegué al 33. Tampoco juega. Exactamente. O sea, esto está súper bien. A 10 de 10. Bien. ¿De qué me perdí? Me salió el Trevo Purpurina y nos dio los 3 años de premium. Grande. Ok, estamos listos. Vamos, me vuelvo para Agathon. Volvemos a Agathon. Al mejor servidor del mundo. Qué bien, huevón. Estoy muy feliz, Ustedes no saben lo que yo renegaba con el tema del premium. Yo estaba renegando demasiado acá en Eredur con el tema del premium. Y ya con esto se acaba. Se acabaron mis problemitas, Ya estamos tranquilos otra vez. 10 de 10. Estamos listos. A ver, estamos abriendo allá en Agathon y continuamos por allá. Ok, entramos. Tuki, perfecto. Qué god. Muy bien, la verdad. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Uy, que se nos laguea. Ahora, ¿quién estaba jugando en el mundialito? Porque creo que queda un partidito, ¿no? Después del que estaba viendo yo. A ver, vamos a chequear en lo que entramos en Agathon. Ah, está jugando, exacto, está jugando Arabia Saudita y Uruguay. Van 0-0, minuto 19. Increíble, Flashea Uruguay, puede ser. Uruguay es el que está básicamente en la misma fase con España y Cabo Verde, ¿no? A mí me gustaría que gane Uruguay acá. Estaría bastante bien. Ok, estamos en Agathon, perfecto. Ah, increíble, Era de España, ahora está otro país. Bueno. No. Arabia Saudita y Uruguay. ¿Y cuál otro más queda? Creo que hoy también hay otro más, ¿o no? ¿O este es el último? Ah, y queda Irán y Nueva Zelanda, que se juega a las 10 de acá de Argentina, dentro de 2 horas. Ok. Estamos en Agathon, ahora sí que sí. Vamos a cerrar acá en Eredur. Harás cofre hoy. Voy a hacer el evento del lobo. Ya desde ahora ya les comento. Voy a estar haciendo un poquito el evento del lobo, que es lo que tenemos ahora de eventos. Así que le vamos a aplicar ahora full a eso. Déjenme chequear porque literal me quedé muy con la duda. Bueno, literal, no. Me quedé con mucho, o sea, me quedé muy con la duda de por qué a la Chise sí le dio. Estas me quedan. Sobraron 150. Pero por ejemplo con la Chise llegué al 43. Sí. Y con la cazadora acá, al 41. O sea, estamos hablando de que tiene 100 de diferencia de las esencias, ¿no? Porque las esencias, ¿cuánto se dan de esta? Por cada piso. Estoy con la Nakarem. ¿Cómo se llama esto? Cada piso te daba 50. Entonces acá pudieron haber ocurrido dos cosas. Una, no las reclamé. Pero es que no me suena porque estoy viendo el video de la War. Y hasta el 37 reclamé. Y me falta mucho para subirla. Es como que me falta un montón de esencia para poder mejorar. Miren. Vamos a chequear otra vez por las dudas. O sea, con la cazadora sé que no. O sea, sé que no me daba. Porque me faltaban los núcleos. Pero con la War es como raro. ¿Ven? Me faltan 450. O sea, es un montón lo que me falta.
Salvo que a partir del 41 igual te den más, pero no creo. Bueno, lo veré después en stream cuando mejoré con la Chise. ¿Cuántos tenía? Como para sacarme de duda, pero no sé. Ok, estamos listos. Voy a estar haciendo el eventito del lobo. Vamos a hacer el evento del lobo un poquito. Y... cada piso daba 150. ¿150 daba cada piso? A ver. Vamos a mirarlo. Puede ser que sea eso, ¿eh? Y yo estoy acá hablando tonterías. Seguramente haya sido eso. ¿Alguno más se acuerda cuánto era lo que daba por cada piso? Está como por confirmar también. Yo pensé que eran 50. Ok, creo que Steven nos acaba de aclarar las dudas, ¿eh? Creo que es eso entonces. A ver. Yo en un momento me vine a mejorar con la War acá. Cuenta 200 a partir del 37 da 200. Listo, duda totalmente resuelta, era eso. Acá estoy viendo a partir del 37 da 200. Que ya está. A la Chise sí le dio porque llegó más alto. Así que es muy importante ir avanzando. Muchas thank yous, Steven, puro talento. Muchas thank yous por iluminarme. A la Chise sí le dio porque alcanzó 3 pisos más. Entonces estoy viendo que a partir del 37 me está dando de 200. Entonces no sé si es 200 siempre o va aumentando según el nivel. No lo tengo como muy claro. Igual ahí están los streams, así que se pueden chequear igual. Pero sí, te da un montón. Yo pensé que era de 50. Las 50 son las monedas de Cronos. Esas son para comprar ahí en el Mercader. Pero bueno, tiene sentido. Porque agarró 3 pisos más. 3 pisos más son 600. Estamos hablando de 200 que no sé. 600. Entonces sí le da. Y sí tiene sentido. Porque miren, con 3 pisos más de 200, imaginemos. Acá mismo. Y nos da justos. Y nos sobra 50. Así que sí, era eso, fue eso. Había que llegar al 43 para poder mejorarla a verde. Con alcanzar el piso 43 alcanzábamos a mejorar la verde. Pero bueno, con la War no podía. O sea, lo máximo que logré con la War fue el 40. Después intenté el 41, pero no podía, era imposible. Así que no podía dar más. Con la cazadora de pronto sí. Con la cazadora de pronto sí podía llegar al 43. Me quedaba muy cerquita. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pues. En la próxima vez será, pues. Alcanzamos solamente al 43 con el maguito de la principal, ¿no? Con nuestra cuenta principal. Ok, estamos. Vamos a hacer un poquito el evento. Vamos a aplicarla al evento. Y poco más. Vamos a hacer el eventito del logo. Así que si de casualidad alguno no lo ha terminado, le metemos. Y estamos listos. Ok, perfecto. Que bueno, bastante bien, Logramos lo que queríamos. ¿Cuántos eran? Eran como 10, ¿no? Sí. Un segundo. ¿O no? Vamos a comprar estas, las que compro. Sí. Por cierto, dentro de... bueno, el jueves. Ya faltan pocos días. Estamos a lunes hoy. Segundo tengo que cambiar esto. Bajar la música. Así. Estamos listos. Vamos a poner el nombre del grupito. Y comenzamos. Otro día más en el Dragon Sun y sus eventos. Durmiendo. Estamos listos. El jueves empiezan las clasificatorias. Empieza el evento de las clases. Las que se hacen en el mundo paralelo. Así que ya tenemos nuevamente cositas para hacer. Los que no tengan demasiado es como descansar y agarrar con energías el evento. Esa es como mi recomendación. Que no tengan demasiado tiempo y demás. Esta y esta.
Bien. Así que el jueves tenemos ese evento. Después del 25 ya nos informaron, el 25 de este mes, si no ocurre nada raro, no hay ninguna complicación, vamos a tener el evento de Invencibles. Derrota a los Invencibles va a ser este 25 de junio. Así que bueno, ahí tenemos como bastantes cositas para hacer este mes. Es un mes creo que bastante bien. A comparación de los anteriores meses, este tiene buena pinta. Obviamente si llega también. Le dijeron que era una fecha estimada, ¿no? O sea, no nos dieron a confirmar. Como bueno, tenemos planeado, tenemos pensado que este 25 vaya a llegar el eventito de Invencible. Así que bueno. Otra cosa, hay algo muy importante que no sé si han visto. Se filtraron leaks del nuevo mercenario. Al parecer vamos a tener un nuevo mercenario este mes o el próximo, dependiendo de cuándo llegue. No sé si lo han visto, si lo quieren ver, tengo ahí las imágenes. Imágenes no, es un mini video del nuevo mercenario. Eso lo han filtrado ayer, si no me equivoco. Lo dejo en aceptar automático, así que los que quieran venir pueden meter directamente. Así que sí, se filtró un videito del nuevo mercenario que va a salir, no sé si con el evento de Invencibles, va a venir después, va a venir antes, no se sabe de momento, no tenemos como esa información, pero bueno, por ahí han filtrado, como siempre, suelen filtrar cositas. Vamos a enseñarlo. Déjame un cupo acá, ok. A ver, voy a ver si puedo enseñarles un poquito lo que hemos visto. A ver qué opinan ustedes, qué les parece. Voy a tratar de compartirlo de acá para no abrir nada raro. Porque esto, bueno, esto salió del Discord, me lo enseñaron ayer en el Discord mío. Entonces voy a mostrarles un poco. A ver qué opinan. Ahora vamos a crear uno nuevo de estos. Vamos a ponerle mercenario. A ver qué opinan, a ver qué les parece el nuevo mercenario. Ok. Acá tienen, este va a ser el nuevo mercenario, al parecer. Si es que nos ha filtrado algo fake. Wow, se llenó el grupo, Voy a ponerlo ahí, porque me falta el bioquímico, creo, sí. Este va a ser el nuevo mercenario, lo dejo ahí. A ver qué les parece, a ver qué opinan. ¿Qué opinan sobre...? Ok, dejo el último cupo es para el bioquímico, aclaro por las dudas. Está bueno. ¿Qué tal, Demots? ¿Cómo está? Bienvenido. Está bueno, está bueno. ¿Les gustó? O sea, les parece bastante chévere el nuevo mercenario, ¿no? ¿Yo qué opino? La verdad, a mí me gusta el color. Ya saben que mi color favorito es el rojo. Entonces, ya por el color como que medianamente me ganaron a mí. Ya por ese lado que como que me conquistaron. Está de color rojo. La temática así como del hacha y todo eso que se puede estar viendo presencial. Soy Tiago74, ando en el grupo. Ok. Aprovechen. Yo siempre, como digo, mientras estoy haciendo los eventos, pidan grupo de una. No hay ningún problema. Yo siempre invito a todos. Eso sí, yo el evento lo hago de esta manera. Aclaro por las dudas. Yo voy directo. Hago lobo. Y después voy al mapa 2 a hacer los mini jefes, emo mago y reset. No suelo como limpiar todo el mapa a buscar. Aviso por las dudas, Es como la manera más óptima que yo considero para hacer algo diferente, al menos. Yo siento que bueno, sí. O sea, con tema de los mercenarios, igual, si nos ponemos a pensar, los 4 mercenarios que tenemos hasta el momento, igual son diferentes. Voy a poner la imagen más chiquita para que no hago bien. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Con respecto a esto del mercenario. De los mercenarios. Es como que si se ponen a analizar bien son diferentes todos. No es algo como muy temático del Drakensang. Entonces... está bien. O sea, me gusta. Los 4 me parecen bastante interesantes. Se ven bonitos. Entonces bueno, ahí está.
Ese sería el cuarto. ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que será lo que nos va a otorgar este mercenario? Por ahí en el Discord siempre nos gusta debatir, como decimos siempre. Por ahí opinaron que quizás haga como efecto de sangrado. Como un tipo quemadura, ¿no? Bueno, el típico efecto de sangrado en todos los juegos. Por ahí alguien había dicho eso. Yo dije que quizás va a dejar algún aura, algo en el suelo que ralentice la velocidad de movimiento. Estilo algún volcán, alguna grieta, algo de eso. Después está faltando el tercero. Creo que Hinchu dijo que iba a dar como regeneración de vida, creo. O... Bueno, no me acuerdo en realidad, no sé. Pero me está faltando esa tercera opinión. Teníamos tres. Uno era sangrado. La mía, que era la de esa. La de dejar alguna grieta, algo en el suelo como explotando. Y que ralentice la velocidad de movimiento. Ahí está bien. Esa fue mi opinión. Y me está faltando la tercera que no recuerdo, la verdad. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿qué les gustaría a ustedes que dé el mercenario nuevo? Igual, es lo que dije el otro día, siento que va a ser algo difícil como que innoven, porque siento que ya los mercenarios actuales dan muchas cosas. Más que nada el último es como que da todas las estadísticas del juego, literal. Entonces, va a estar complicado que nos sorprendan, siento yo. ¿No hay nada en el servidor de prueba? No, de momento no hay nada. Esto no sé la verdad quién fue el que lo liqueó. Pero tiene que ser alguien dentro del equipo de trabajo porque es algo bastante potente, la verdad. Ya que no lo ha publicado el Drakensang como tal. Entonces, ahí hay alguien como que está filtrando bastante la info. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, es lo que digo. A mí me llega al Discord, entonces creo que no hay ningún problema con enseñarlo, ¿no? Otra cosa tengan en cuenta, no puede cambiar igual, no te dejen llegar al 100% porque así como se ha filtrado de alguna parte, no quiere decir que vaya a venir así. Generalmente las cosas que se han filtrado así de esta manera sí han llegado exactamente iguales, pero bueno, al no ser una información proveniente del Drakensang, no es algo oficial 100%, ¿no? Entonces se puede llegar a cambiar, también hay que tener en cuenta eso, siempre, por las dudas, porque si no, si uno lo informa y después cambia, claro, pueden haber problemas, ¿no? Porque puede llegar el típico comentario, ¿no? Pero me dijiste que iba a venir así, que no sé qué, que no sé cuánto, y después termina viniendo totalmente diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado igual con eso también. Que hay que aclarar. Pero bueno, nuevamente es como digo, a mí me parece bien. A mí igualmente me ganó por el color. Si hubiese sido de otro color, creo que no me hubiese gustado, la verdad. Si hubiese sido de color verde, por ejemplo, creo que no me hubiese gustado tanto. Si hubiese sido color azul, amarillo, de cualquier otro color, no, probablemente no. Pero bueno, ahí está. Es lo mismo igual con los mercenarios que están actuales. Si el del color morado hubiese sido color rojo y la explosión hubiese sido color rojo, a mí hubiese sido un increíble mercenario, la verdad. Pero bueno, es más allá opinión propia. Según lo que me gusta a mí, básicamente, ¿no? Así que bueno, ahí estaría un poquito la cuestión. Pero bueno, me gusta que sigan ocurriendo. Alguien como que salió justo tarde, ¿no? Se rebuyó, bueno. Entonces bueno, es como digo, gusta como que sigan sacando cositas nuevas, que el juego no esté atascado, que los eventos no sean exactamente iguales, que igual un poquito sí lo son, un poquito bastante. Entonces me agrada bastante que igual sigan sacando cosas. Así tenemos como algo de qué opinar, algo de qué ir viendo. Si no, puede ser como antes que los eventos venían exactamente iguales. Estábamos en problemas, ¿no? Pero bueno. Ahora que le está dando un baile a Uruguay. ¿En serio? ¿Cuánto van? ¿Van a 0 todavía? ¿O ya metieron algún golcito? ¿Cómo va la situación? A ver, ellos están... No sé dónde están. Ah, como que me perdí, van, con este grupo. En la anterior entrada se me bugueó. Claro.
Bueno, yo sigo avanzando igual. Pero bueno, ahí está, así estaría un poquito la situación, pues. Con tema del Draken. Probablemente venga con el de Invencibles. Yo creería, ¿no? Sería como lo más lógico. Siempre los mercenarios vienen con eventos. El moradito vino con el de enanos cohete en enero. Pues el de primavera vino con el dorado. Probablemente este venga con Invencibles, ¿no? Tiene como pinta. Digo yo, es lo que creo. Mecánica probablemente sea como lo mismo, ¿no? En plan comprarlo con Andermantes. Conseguir los fragmentos en la barra. Lo más probable es que sea así. Ambos creo que tuvieron el mismo precio. Después de terminar el evento eran 150.000 Andermantes. 150.000 Andermantes, de ahí... Ok. De ahí comprarlo con Anders. Entonces no creo que vaya a cambiar. Y si cambia, bueno, lo estaremos viendo igual. Y apenas tengamos alguna información en el servidor de Pro, lo veremos igualmente también. Ahí está. 1-0. Ahora explota todo. Opa. Grande Arabia, ganando... Ganando, ¿cómo se llama esto? Los primeros partidos, ¿no? El año pasado Argentina. Ahora le está ganando Uruguay. Igualmente, bueno, hoy estaba viendo ahí como una entrevista de futbolistas ultra mega conocidos. Que bueno, siempre mencionan que el primer partido igual es como el más difícil. Manejan como que unos nervios de otro nivel. Entonces bueno, por eso siempre es como digo, el primer partido igual no quiere decir como nada. Los pueden cambiar. Entonces hay que ir viendo. Y bueno, mañana le toca a Argentina, ¿eh? Mañana es el día. Mañana a las 10 de Argentina. Es el partidito, increíble. No creo que prenda stream porque encima es tarde. Entonces eso lo voy a mirar de chill. Y bueno, los próximos veremos a qué hora juega. Pero estaría chévere la verdad prender stream y que el partido esté ahí de fondo, ¿no? Obviamente no se puede transmitir eso, pero estaría interesante la verdad. Bueno, jugarán a los de Conmebol. Estoy muy sad. Es como digo. Ya lamentablemente toca... Tiene que haber un poquito de suerte, obviamente. Tiene que haber un poquito de también jugar, obviamente. Pero bueno, toca eso, porque lamentablemente... Y el equipo como que no está como sobrado, digamos. No hay como una diferencia muy abismal. Después esas cositas chiquititas que pueden ser, no sé. Imaginemos un penal que no era penal, una falta que no era falta, algo que se tenía que cobrar y no se cobró. Cuando estamos muy al ras, después ocurren esas cosas, lamentablemente, porque pasan, literal. Y te juegan en contra. Y eso es como la mala suerte, digamos, o el... robaron o lo que sea, por no ir como sobrados. Argentina le ha pasado muchas veces que ha tenido partidos donde se ganaba, pero literalmente por no meter el gol, no tener suerte con el gol básicamente. Después ocurre eso, una falta que debía ser falta y era penal, y con ese penal lo ganábamos, no se cobró. Entonces ya totalmente se da vuelta al partido y se pierde, ¿no? Y uno se queda como con esa mala, con ese mal sabor de boca de decir, coño, era penal, era gol, con eso se ganaba. Pero bueno, lamentablemente así. Esas cuestiones siempre van a ocurrir por lo que estoy viendo. Supuestamente tenían que ocurrir menos con el tema del VAR y todas las cuestiones. Pero siguen pasando, o sea, y van a seguir pasando lamentablemente. Entonces es lo que hay. Literalmente es lo que hay. Yo lo veo muy seguido. En el fútbol de Argentina se ve demasiado. Es bueno, es lo que hay, pues. Al menos siento como que ya me he acostumbrado a eso. Y en cada partido estoy como esperando. A ver, ¿cuál va a ser la jugada que se tuvo que cobrar y no se va a cobrar? ¿O cuál va a ser el penal que... ajá, o no? Y lo mismo viceversa. O sea, hay muchas ocasiones donde tu equipo, el equipo de uno, te cobra muchísimo para uno mismo que para el rival, ¿no? Entonces, bueno, ahí toca aprovechar. Y lamentablemente es así, es aprovechar. Porque así como te tocó la buena, después en el próximo partido te puede tocar la mala. Literal es así. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás, Miro?
Hola, bro, recién entro. ¿Cuál es el tema de ahora? ¿El tema de la canción? Todas las canciones que están sonando son de Nefets. Con eso. Y es tema conversación mundial. Y bienvenido, por cierto. ¿Cómo estamos? Entonces, bueno, es lo que digo. Lamentablemente es así. Hola, hola. Pero ¿qué más te digo? Hola, mejor amigo que no... Mejor amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isaac? ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Estás ready para hacer el evento del lobo o qué? Y de fondo, bueno, estamos haciendo el evento del lobo. Y abajo a la derecha tienen el nuevo mercenario. Ese va a ser el nuevo mercenario que al parecer van a implementar con el evento de Invencibles. No tenemos 100% de certeza de que va a ser así, pero bueno, lógicamente puede llegar a ocurrir, ¿no? Siempre es como digo, las únicas cosas oficiales que yo comento son las que aparecen en los videos. Y a veces ni así, porque con el Dragon Sun igual como que nunca se sabe, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tener muy en cuenta eso. Las cosas siempre pueden cambiar y no asegurar absolutamente, ¿no? Incluso las cosas que llegan al servidor de oficial a veces cambian, ¿no? Por algún error, por alguna falla, lo que sea. Tampoco hay que confiarse al 100% de lo que ocurre, ¿no? Básicamente para evitar eso. Los disgustos que siempre solemos tener con el Dragon, pues. Que si alguna fecha de evento, algún evento que tuvo que haber venido y lo atrasaron, que si lo que sea. Pero hay que tener en cuenta eso, siempre pueden cambiar y han cambiado mucho. Perdimos y estoy triste, no hay chance, los ecuatorianos andan tristongos, No pasa nada, pues. Hay que continuar. Ahora hay que motivarse porque... Creo que el próximo partido que tienen no es contra Alemania, ¿no? El de Alemania es al final, si no me equivoco. No estoy mal. ¿Contra quién fue que jugó Alemania que le metió 7? 7-1. A ver, vamos a chequearlo igual. Contra Curazao. Creo que van contra Curazao, estaba viendo ayer. Entonces, a Curazao literal están obligadísimos a ganarle. O sea... ¿Es contra Alemania el próximo? ¿Contra Alemania es el próximo? A ver. No, contra Curazao es el próximo. Contra Curazao. Acá lo estoy viendo. El sábado 20. Dentro de 5 días. Dentro de 5 días juegan contra Curazao. Tanto más informado, qué locura. Y contra Alemania juegan el jueves 25. Contra Alemania es el último. Por eso digo, tendrían como que a Curazao ganarle. O sea, 100% le tienen que ganar en realidad. No hay... ¿Se llama eso? No hay de otra. O sea, no hay más debate. Tienen que ganarle sí o sí. Y a Alemania intentar sacarle un empate. Obviamente si se le puede ganar, que acá nadie sabe lo que va a ocurrir. Le pueden sacar un empate después a Alemania o ganarle, ya estamos listos. Pero el del sábado sí o sí es ganar. Ok, me voy a pasar a otro personaje porque ya lo terminé acá. Yo siempre hago el evento solamente hasta la barra 1, así que... Así que un empate a Alemania... O sea, ganar el próximo y el de Alemania empatarlo igual bien. Ok, voy a cambiarme. ¿A quién le paso el líder? Le paso el líder a Bioquímico. Vengo en el próximo. Acá ya lo terminé. Hago reset. Otro 7. No. Hay que tener fe. Vengo en la guerrera. Ok, ya voy a quitar igual el mercenario ese de ahí abajo. ¿Ya lo vieron? A comprar las entraditas. Me voy a poner las salas igual, creo. Vamos a sacar esto. Ah, ya tengo entradas. Ok. Vamos en sanguinario.
Uno nunca tiene que asegurar absolutamente nada. Me acuerdo que hubo un mundial donde también decían como que a Argentina le iban a meter como 7, 8. Me acuerdo contra quién era que no sé. Íbamos a jugar. El de Alemania, el que perdimos la final. La final contra Alemania, esa que perdimos, lo mismo. Yo me acuerdo que las redes, absolutamente todo el mundo decía: no, Alemania le va a meter 8 a Argentina, no sé qué, no sé cuánto. Nos ganaron bien, obviamente, pero tampoco fue como para meternos 8. Bueno. Cada uno nunca sabe lo que puede llegar a ocurrir. A ponernos la de gemas. Ready. Ahora continuamos. Entonces, bueno. Hay que ver qué es lo que ocurre. ¿Qué asco me da el set en los guerreros? Los de veneno. El set de veneno. Sí, el set de veneno está súper asqueroso en PvP, por lo que me dijeron, por lo que me contaron. Pero bueno. Como dije siempre, o sea, cualquier cosa que saquen en... Cualquier cosa que metan en cuestiones de ítems reflejado en PvP va a estar mal, o sea, va a estar bien asqueroso. Cualquier cosa. Literalmente es así, ha pasado. O sea, desde el invierno cuando ha llegado todo el mundo estaba como que asco. El set de invierno en PvP. Después vino el set de año nuevo chino, los magos y los mecánicos. Todo el mundo estaba que asco que da el mago y el mecánico de año nuevo chino. Ahora sacaron el de veneno. Qué asco que da el guerrero en PvP con el de veneno. Entonces, literalmente va a seguir siendo así. El próximo evento, si sacan un set, nuevamente vamos a estar en la misma. Entonces, lamentablemente va a ser así hasta que, bueno, enfoquen en PvP y que cada conjunto, ya sea desactivarlos, o que en PvE den una cosa y para PvP den otra. Es así. Siempre va a existir ese desbalance. Yo siento que igual a día de hoy cada personaje tiene ya algo. Bueno, el cazador igual ahora tiene su set de veneno. Por más que sea mejor o peor, que eso, bueno, eso también se puede llegar a debatir igual. Porque siempre va a existir eso de que el cazador va a decir: no, es que el set de tal es mejor que el mío. Mago va a decir: no, es que el guerrero tiene mejor que el mío. Siempre va a ocurrir eso. Pero bueno, creo que a día de hoy cada raza igual tiene como lo suyo. Entonces, a comparación de antes, que el cazador igual creo que era el que estaba peor de todos, porque no tenía como set asquerosito, digámoslo así. Ahora con el de veneno igual como que ya tiene alguito, ¿no? Como para también ahí batir. Pero bueno, va a seguir siendo así. Porque todas las cuestiones no van en base a PvP, van en base a los enemigos con los que nos enfrentamos, ¿no? PvE. Los sets de veneno no estaban pensados para PvP, obviamente. Lo mismo con todos los conjuntos. Así que nada, hay que tener fe, esperanzas de que algún día quieran sacar cosas en base a eso, ¿no? Yo por mi parte es lo que digo, o sea, no... Si entra a PvP no es como para intentar tryhardear ni mucho menos, porque no. O sea, no se puede. Lamentablemente no se puede. Desde intentar ganar una partida hasta intentar, no sé, conseguir una montura, que igualmente se puede. Para intentar quedar top 1, siempre va a haber una desventaja y siempre va a existir alguien como que por encima, por tener algo o ya, ¿no? O siento que a día de hoy como que tryhardear, la palabra tryhardear, o sea, tomártelo en serio, es muy difícil, la verdad. En absolutamente todo, ¿eh? Siento como que ya no se puede. Uno igual se lo puede tomar en serio, pero no para competir con otras personas. Eso es lo que estos últimos días justo veníamos hablando con ellos. A People. Siento que uno hoy a día de hoy como que no se puede competir. Porque hay cosas que...
Hay personajes contra los que no puedes competir, literal. No es por personaje, porque yo siento que muchos tenemos el personaje súper bien para competir listos, ready. Sino por cuestiones externas, ¿no? Que suelen utilizar y demás. Entonces, lamentablemente no se puede competir. No hay. Es como en el LoL que yo me meto y a mí si me están ganando es porque hay como un poco mejor de habilidad en ese equipo que en el mío, ¿no? O sea, acá en el Drakensand no es así. Yo no puedo competir. A no ser que, bueno, que justo de la casualidad que existan personas legales en las mismas condiciones que uno, que igual es muy difícil. Te tenés que encontrar como a tu espejo, digámoslo así. Por ejemplo, las primeras ruinas que yo competía con Dragon Slayer, que literalmente teníamos un personaje muy parecido, estábamos con la misma situación. Eso a mí me pareció 10 de 10 porque era como algo sano, ¿no? Donde era todo legal, no había ningún tipo de problemas. Y sí existía esa competencia y estaba chévere, ¿no? A día de hoy es como que eso no existe ya, se acabó. Y pues nada. ¿Qué tal, Wicca? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido, comandamías. ¿Cómo va todo por ahí? Está horrible el PvP, la verdad. Es que sí, es lo que digo. O sea, no se puede competir. No puedes competir en condecoraciones. No puedes competir en ganar las partidas. O sea, no se puede. No sabes si alguien está utilizando algo y no. Esa igualdad de condición como que ya no existe. Ya ni siquiera me refiero como a tener un personaje idéntico. Y no me refiero a estar como en la misma condición de no estar utilizando nada. Nada raro. Lo mismo es esto, lo de las condecoraciones, que también lo mencionaba un montón de veces. Esto mismo. Uno ni siquiera como que puede ponerse a competir acá. Mira, el top 2, el top 3. ¿Cómo? Todo es farming, no es condecoraciones. No es o sea, no es conseguirlas en la misma competición. Es farmearlas. Literal. Entonces, en muchas ocasiones en el pasado, yo me acuerdo que la gente igual era como bastante loquita, ¿no? Con el sentido de quedar top 1 y demás. Y te da como un respeto y digamos que un estatus, lo que sea, ¿no? Lo que estábamos ahí como pendientes era como lo veíamos a Garra o a muchos conocidos que estaban en el top 1 y era como, ok, es el top 1. A día de hoy es como que no, eso es como en la noche la gente se pone a farmearlas cuando nadie entra a PvP y listo, ready. Entonces, yo digo, con las ruinas ancestrales pasa lo mismo. Las ruinas es exactamente lo mismo. Yo cuando avanzo en los pisos ya no es como por intentar quedar top 1, sino por ver hasta dónde llega mi personaje y hasta dónde llego yo como con mi habilidad y ya. No compito, la verdad, contra otras personas porque sé que no les puedo ganar. Porque ya sabemos, ¿no? Cuál es la razón. Entonces, bueno. A nivel tryhardear es como para uno mismo y poco más. Y a esperar que algún día se solucione. Si es que se soluciona, ¿no? También. No, tiene que tratar siempre de ser como lo más legal posible. Y poco más, la verdad. Y intentar disfrutar, pues. ¿Cómo Arca? ¿Cómo desbloqueo ese mapa? Yo hice las misiones cuando está el evento y cuando no está también, pero no me aparece. Tendrías que chequear de hacerte si te sale alguna que otra misión ahora mismo en el evento. Creo que es una de... ¿Cómo se llama esa cazadora? Rufina, la que está en la entrada. Tendrías que chequear y te aparece la quest. Porque te dan una última misión, creo. La última misión es la que te mandan a cliquear las 3 piedras donde aparece el lobo. Y con eso te abren el portal. Una vez que uno va y cliquea las 3 piedritas, el portal se abre y a partir de ahí ya puedes ingresar. ¿Qué tal, Krin? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido, comandamíos. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo estamos? Te apaño con el enano. Ok. Pedime, Soli. Ahí estás. Te voy a sacar a él. Vamos. Le metemos, chavalín.
Todavía me quedan igual por hacer en varios personajes, así que chill. Si hay alguno que en breve puede hacer el evento y quiere venir, también. O sea, me quedan 2 personajes más todavía. Me queda la Chise y la Cazadora. Así que los que necesiten, hay tiempo todavía. Así que pues nada, muchachines, es eso. Pero es como digo, antes creo que las primeras clases y uno como que medianamente se frustraba y decía como qué pereza, no se puede. A día de hoy es como pues nada, o sea, es lo que hay, lo que queda. Ya uno como que se acostumbra a convivir con las cuestiones malas, ¿no? Porque no sirve de nada, literalmente, estar como renegando y estar todos los días como pico pala, en plan, voy a empezar a utilizar cosas, nunca hacen nada y estar todo el tiempo quejándose, que es lo que veo. O sea, justamente creo que ayer estaba viendo en el Discord de español, del Dragon Sun en español, que se juntan varias personas. Obviamente entiendo, porque están como en ese punto de, ok, qué pereza. Entonces se entiende. Pero bueno, yo por mi parte es lo que digo. No se gana nada porque el Discord no es el sitio donde hay que reportar. Por más que se diga como, bueno, yo he reportado en el soporte y no ha ocurrido nada. Igualmente es lo que hay que hacer. Hay que seguir insistiendo en el soporte y mandando pruebas y demás. Es lo que toca. Entonces es así. Yo estuve en esa situación. Yo fui uno de esos. Que íbamos y nos quejábamos entre varios. En PvP estaban utilizando multicuentas. Utilizaban programas, lo que sea. Yo he sido también de esa parte. De esa tribu, digámoslo así. Y literalmente no ha ocurrido nada. Entonces uno como que aprende a convivir y decir como, bueno, en el momento que alguien quiera reportar algo, es como ir al soporte con video, con imágenes, con lo que sea, alguna prueba que vea bien, correctamente. No tomada de un celular o tomada de una, no sé, ¿ya? Tiene que ver bien, tiene que ser grabado desde el micro, ¿sí? Y bueno, mandarlo al soporte. Y bueno, y ahí esperar a que haya alguna solución, ¿no? Es así como toca. Porque bueno, es lo que digo, en Discord no soluciona. Y menos tirándole hate a, no sé, algún admin o lo que sea, cuando literal no tienen nada que ver los administradores con eso. Porque ya los administradores han muchas veces mencionado eso a los tips y a toda la gente que tiene que cargarse de la misma Vela, que es la community manager del Dragon Sun, ha informado 200 veces que eso supuestamente se hace manual, lo de reportar, lo de sancionar a la gente, perdón. Entonces es lo único que hay. Ya si uno quiere como confiar o decir no se hace nada, bueno, Pero bueno, mismo tema que igual ese tema que perezaban, siempre lo mismo. Eventos, esos mismos. Estoy muy triste, la verdad. Pensé que iba a tener las piedritas verdes con el Aguar y con la Chise. Y pues nada. Había que alcanzar 3 niveles más, que estoy. No presté atención con eso de la esencia. ¿Cuándo creen que va a volver las ruinas? O sea, perdón, los planos fracturados. ¿Será que en un mes vuelven? Yo digo que ojalá que sí. Ojalá en un mesecito regresen para poder avanzar con la piedra. Porque claro, ahora parece como que la piedra aumenta rápido. Como que sube bastante bien. Pero porque está pidiendo de 1000 y de 1500. Pero a partir de tantos niveles va a empezar a pedir de 2000, de 3000. Entonces estos 15.000 que recibimos ahora, igual más adelante nos va a servir para subirle 2 o 3 niveles nomás. Entonces, o sea, esos planos fracturados igual tienen que empezar a venir como más seguido o darte más. Estar complicado subirla. Estar muy difícil. Otro que no sé si se puede como esconder la piedra. Creo que no, ¿no? O que no me suena. Se pueda esconder. Siempre está ahí a la vista. Es como el premium que uno le puede dar a
esconder y... Ah. Igual se ve bonita. O sea, tenerla verde ahora mismo se ve bonita. Ah. Estoy feliz. Me agrada bastante. Ay, con tema de la misión de luna llena, voy a ver si hago un video short, creo yo, para enseñar cómo son las misiones, para no tener ningún problema con eso. Creo que en algún personaje de Eredur igual no tengo hecho las misiones, así que a ver si ahora le empiezo a meter. Porque claro, son varios, o sea, creo que son 2 meses si no me equivoco, o 1 mes de hacer misiones. Voy a aplicarle. Ok. Continuamos. Dejamos terminado esto. Y a ver si en la noche le metemos... Voy a ver si farmeo cofrecitos en la noche otro rato. Para seguir aumentando los under. Porque claro, hay que tener en cuenta eso. Mercenario nuevo equivale a objetos nuevos para ese mercenario. Entonces, hay 2 posibilidades. Yo creo que son 3 en realidad. Les voy a dar como las que yo creo... Las que yo creo más posibles en orden. Para mí, la más probable... Bueno, las 2 más probables no me la quiero jugar porque no sé. La primera sería con Andermantes. Voy a conseguir. Se puedan conseguir. Para mí va a ser esa con Andermantes. Que fue como en el evento de los enanos cohete. Uno tenía que hacer como muchas rondas para ir consiguiendo cajas. O directamente comprar para conseguir las pieles. Esto para mí puede ser la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que sea con dinero real, como en el evento de primavera. Ahí ya es como va a conseguir, al menos por mi parte, es como que no diría porque no le vamos a invertir para conseguir esos objetos, como que no. Mucho tiempo como que digo. Siento como que no merece la pena invertir. Entonces, esa sería la segunda posibilidad, que solamente se consiga con dinero real. Y la tercera posibilidad para mí es que se consiga haciendo el evento mismo, ¿no? Esa es como la menos probable porque por ahora no ha ocurrido. O sea, la primera fue con Anders, entonces así. Hay altas posibilidades. La segunda en primavera fue con plata, con dinero real únicamente. Entonces ahí también tenemos otra alta posibilidad. Y la tercera es que sea solamente con el evento. Sí, farmeándola con el evento. Entonces, habrá que ver. Hay que ver si nos desbloquean otro ítem. Esto podría estar muy interesante. Otro objeto de los que tenemos a la derecha. Hay que ver eso. Se había dicho que en los planos fracturados iban a desbloquear otro ítem. Entonces, hay que ver. ¿Qué tal? Warfred, ¿cómo estás, Mero? Bienvenido. Buenas, dime, ¿te gustó lo del personaje nivel bajo? Sí lo estuve viendo, my bro. Sí lo estuve viendo, lo estuve chequeando. Pero por el momento te voy a decir que no. Porque hay un montón de cositas que se vienen en el Dragon Sun. Entonces no creo como tener tiempo para ir subiendo un personaje. El evento de aniversarios es el mejor. Probablemente lo que haga es mejorarme el personaje. O sea, lo llevo al nivel 50. Y voy a intentar ir consiguiéndole cositas de a poco para en un futuro hacerlo. O sea, ir mejorándolo de a poco porque ya no creo que se pueda. Más que nada porque es lo que digo, no tengo nada. O sea, mi personaje está en 0. Entonces yo creo que lo voy a ir haciendo de a poquito. Y cuando tenga algo listo, ahí sí ya comentarte, ¿no? Y decirte, sí, mira, tengo este personaje, tal y tal y tal. Porque igualmente es conseguirles cosas. Cuando ya tenga las cositas, ya ahí chequear bien que se puede utilizar y que no. Un poco más. ¿Sabes? Las guías son sin dinero. Claro, lleva tiempo. Exactamente. Me toca... Por eso digo, me toca ir aplicando. Bueno, a ver, si vos tenés guías y todas esas cuestiones y me querés pasar, sí, de una, sí, yo acepto. Porque es lo que te digo, o sea, sí lo voy a ir subiendo a poquito.
Además, es como decís vos, ahora viene el evento de aniversario, entonces estaría bien aprovechar eso, ¿no? Así estoy interesado, pero ya no puedo porque no tengo el personaje para aplicarle. Pero sí, a mí me encantaría, la verdad. Así que si tenés más información y todo eso, sí. Como para ir mejorando. Yo siento 12 meses, no hay chance. F. Estoy bailando. Pero sí. O sea, sí estoy interesado, pero es lo que digo. Ya no se puede porque no tengo nada de personaje. Tirin, tirin. Bien. Me gusta lo de la joya en el guerrero de Dragon, que el bono te dura 30 minutos. Está muy bonita la joya. Vengo en la cazadora, en la próxima. Vengo en la cazadora. Pirim, 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 purum, pirim, pirim. No sé saltar. Ahora. O sea, si fuese por mí y tuviese el personaje, yo ya te hubiese dicho que sí de una. O sea, sí, literalmente. Si tuviese el personaje listo, ya estaríamos ahí. Pero bueno, toca es eso, ir subiéndolo de a poquito, ir mejorándole, consiguiéndole los ítems y toda la cuestión, ¿no? Eso digo. Pero sí, lo tuviera así. Y porque a mí me gusta, o sea, yo jugar PvP me parece súper entretenido. Pero bueno, lo que me limita es eso, no tener nada. Si hubiese sabido antes, ya lo hubiese hecho. De hecho, en Agathon yo tengo uno nivel 50. ¿Revió? Sí. En Agathon tengo uno 50 que yo lo fui mejorando así a poquito. Pero obviamente en Agathon igual eso no lo hacen. Así que no se puede. Pirim, 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 pirim. Ya para streamear eso sería increíble, la verdad. O sea, sería algo de otro mundo. Porque es algo que no se ve. O sea, no se ve. Yo creo que no he visto a nadie como que streameando eso. Entonces ahí estaría como bastante bien la cuestión. Vengo en otro personaje, Crime. ¿Te pasó el líder? Vengo en la... Ahí te escribo, ¿vale? En la cazadora. Pirim, purum, pim. Hola, Ciene. A ver si me da tiempo para terminar en estos dos y en la de Erudur. Anuncio, no escuché nada. Ah, ok. Ahí te comento otra vez. A ver un segundo. Voy a sacar la esencia. Ahí está. Creo que las entradas las tengo. No las tengo. Compro. Oye. Esto. Y estamos. Te comentaba que si yo tuviese el personaje, ya te hubiese dicho que sí. Desde que me lo comentaste, ya te hubiese dicho que sí. Entonces, básicamente es eso lo que me limita. Al no haberte dicho ya que sí. Pero no tiene gema esto. Sí. Porque sí, para streamearlo sería algo increíble. A mí me gusta el PvP, o sea, me encanta. Y sería todo 10 de 10. Entonces básicamente es eso. Cuando tenga el personaje sí. Y si todavía lo siguen haciendo y demás, estamos. Todavía todo eso sigue como activo. Le metemos sin ningún tipo de problemas.
Tengo que poner la otra mascota. Así que apenas lo tenga, te aviso. Está claro que es mejor tener un personaje bueno, código sin usar. Entonces puede llegar 100% gratis. Ok, por eso te decía, si tenés alguna guía o algo y me querés enviar, pásame sin ningún problema. Yo lo chequeo y lo voy haciendo. Ya cuando lo tenga ready, te comento nuevamente. Cuando esté listo te aviso. Total, el problema es ese, o sea, conseguir los ítems y los objetos y todo el show, ¿no? Aunque en esta se me lagueó el mapa, ¿eh? Dios. Hay que tener cuidado. Sí. Luego. Se me lagueó potente. A ver si en esta me carga bien, ojalá. Los ítems tienen que obtenerse en todos. Ok. Y por eso, si tenés guía o lo que sea, pasame. Yo lo chequeo. Y voy viendo a ver cómo avanzo con eso. Para meterle. Acá Nagaton se comentó para hacer algo parecido, pero bueno, la respuesta fue esa, ¿no? Con simplemente que haya dos loquitos que no... Como que no cuadren, quieran hacer lo que ellos quieran, porque en realidad se ha intentado hacer eso. Lo mismo se ha intentado hacer en Agaton con los niveles 100 y siempre hay dos o tres que, bueno, que no aceptan, prefieren como el PvP ahora. O la típica respuesta de yo gasté tantos Undermantes, si yo gasté tanta plata o tanto tiempo con mi ítem, ¿por qué no me dejan utilizarlo, no? Entonces acá en Agaton es imposible porque las personas que prefieren tener como un PvP así. Te pasa la idea que tienen. Ok. Están agregando weas en el test server, seguro. Ojalá, para ir a meterme. Paso guía. Es en inglés y te paso un PDF en español. Dale, sí. Igual si está en inglés no importa, o sea, también me sirve. Pero después lo meto ahí al traductor y estamos bien. No pasa nada con eso. Pero sí, acá en Agaton se ha intentado hacer eso en el nivel 6. Yo me acuerdo de decir como, bueno, utilicemos tal cosa. Esto que no parece tan roto, lo mismo, tal. Pero claro, pero hay dos o tres como que no van a aceptar porque prefieren como el PvP que no tenés que pensar y lanzar 200 habilidades al aire, matar gente o que te maten de un golpe. Literalmente hay muchos que nos quejamos de que odiamos ese PvP. Hay un mini porcentaje de personas que aún así prefieren eso para no tener que literalmente utilizar digamos, no utilizar cerebro un poquito, ¿no? Prefieren como eso, en plan llegar, apretar todos los botones y es como, bueno, gano o pierdo. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my... Ok, 4000. Me tengo que comprar pasajes, porque me estoy quedando sin nada. Lo bueno es que los Drakens igual a día de hoy solamente sirven para esto. Entonces está bastante bien, ¿no? Ya cuando otra vez nos empiecen a pedir Drakens como lo hacían en las ruinas, veremos a ver cómo lo apaño. Pero por ahora venimos bien. Tirin.
Pero 10 de 10, increíble lo del trébol purpurina, Fua. ¿Cómo piloteó la maguita de Eredur, Puro talento el que manejó, Increíble. ¿Qué prefieren ustedes? O sea, esas recompensas. 800 tréboles. El año de Premium Deluxe. El año... Sí, el año de Premium Deluxe. Los 3 años de Premium normal. O los 180.000 Undermantes. Yo creo que igual depende, ¿no? Si uno ya tiene el Premium del evento de Navidad. Todos esos años es como Deluxe, yo creo. Si no tenés normal ni nada, pero yo creo que mejor el normal. Porque el Deluxe después uno igual lo puede ir comprando con las monedas de comunidad en los eventos importantes. Ajá. Y yo creo que los Undermantes, obviamente los tréboles, no. 800 tréboles nadie los quiere. Los Undermantes están bien, sí. Pero yo creo que no es como tanta prioridad, ¿no? O sea, siento que el año de Premium Deluxe mucho mejor que los Undermantes. Tipo, para la poca probabilidad que le dan a los Unders y hacerlo como tan importantes, yo como que no, la verdad no son como la mejor recompensa, creo yo. Sería como aumentarle igual, ¿no? Unos 500, unos 800. Yo creo que eso igual sí. Sería como muchísimo mejor. Ya que el trébol igual tiene como muy poca probabilidad. Darle menos probabilidad a los Unders. Creo que te salgan ahí como antes. Pero bueno, a día de hoy creo que es así, ¿no? Cuestiones de prioridad. Si tenés premio normal muchos años, te va a gustar más el Deluxe. No tenés nada, creo que es mejor el normal. Sos una persona como que te invierte bastante al Draken y sabes que todos los meses compras el Deluxe. Creo que los 180.000 Undermantes. Creo que los Undermantes van a ser mejor. ¿Qué tal, Gearford? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo por ahí? Yo si te soy honesto, el PP siempre tuvo favorito en cuanto a raza. Pero hay un gran pero allí. Antes los sets rotos y nerfeo no existían, cosa que compensaban en cierto modo. Obviamente siempre va a pasar eso, no solamente acá en el Draken, sino que en todo juego ocurre lo mismo. Que existen personajes, razas, que son mejores que otras. Acá en el Draken, obviamente, así como en todo juego pasa, va a ocurrir. Porque es como muy difícil tener como el emparejamiento perfecto para todos. Siempre va a pasar eso. Que va a llegar en un momento donde un personaje va a ser mejor. El mago ha estado en muchas ocasiones, en un montón de ocasiones, siendo el mejor. Eso es obvio, yo que soy mago. Y no me gusta decirlo porque no quiero tener ventaja, obviamente. Pero es algo real, o sea, es algo que ha sido así siempre. En este último tiempo, cuando han sacado diferentes tipos de conjuntos, se ha notado también cómo fue mutando, ¿no? Cuando ha salido el set de la Glory, dos personajes se han beneficiado como que mucho más. Después han sacado el set de Año Nuevo Chino, lo mismo. Más personajes se han beneficiado. Entonces, esto siempre lamentablemente va a ocurrir. Y más ahora, que es como decía anteriormente, los conjuntos no están pensados para PvP. Los conjuntos están pensados para PvE. Es como que al PvP es que da, digamos, de una manera así como para que se entienda como que las obras. Quedan como que las obras. Y es lo que hay. Literalmente lo que hay es como, bueno, tenlo. Y está así, o sea, siempre va a ser así. Hasta que, bueno, hasta que en algún momento volvamos al equipo de trabajo que le quiera meter ganas y se quiera enfocar en eso, ¿no? Y estar ahí como pendiente. Yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo, hace mucho, estamos hablando demasiado, en las notas de los parches salían tales habilidades nerfeadas o bufadas. Están cuando... Esto igual me imagino que se basaba en la comunidad, quiero creer, ¿no? Cuando tal habilidad para ellos era como demasiado rota, era como, bueno,
le vamos a bajar un poquito el daño, le vamos a bajar tal cosa, le vamos a cambiar esto. Y que el juego se vaya manteniendo en constante movimiento, ¿no? Que en una temporada el cazador, cosa que no ha pasado, el cazador sea el mejor, después que en otra temporada el mago sea mejor, en otra que sea el guerrero, en otra el mecha. Entonces el juego como que se vaya manteniendo así como en constante movimiento. Y eso es entretenido si nos ponemos a pensar. Yo como siempre comparo con el LoL. En el LoL pasa eso. En tal temporada tal campeón es mejor, en la otra temporada este otro campeón es mejor. Y así va rotando y eso es como lo que le da vida y entretenimiento para jugadores. Es así como funciona. Además, ¿a quién no le gusta que su personaje esté en peores condiciones y ganarle a alguien está en mejor condición? Esto a uno le da como el doble de satisfacción. Plan, por ejemplo, un cazador ganándole a un mago, digamos, ahora actualmente como está la cuestión. Y uno como caza saber que eso está mejor. Como que te da una doble satisfacción porque estás diciendo, coño, le estoy ganando con desventaja. O sea, lo vuelve entretenido. Pero claro, se vuelve un poquito fastidioso cuando en todas las actualizaciones es exactamente lo mismo, ¿no? Que tu personaje está mal, está mal, está mal. Es como, ok, dame mi personaje una vez que esté un poquito en desventaja y yo estar como más tranquila. Pero es lo que digo, lamentablemente es así porque todos los conjuntos y todo lo que sacan no está pensado para el PvP. Está todo pensado para el PvE y con suerte incluso porque este nuevo set de veneno yo no sé en qué pensaron tampoco. Porque matar a Mortis en 2 segundos igual como que tampoco está... Yo no siento que esté bien tampoco. Como en las ruinas, por ejemplo. O siendo mago en las ruinas. Ir y decirle a un cazador, ¿estoy mejor? Eso está mal. El mago no está mejor. O sea, lo que hace el mago en las ruinas no es más difícil que hace el cazador de estar utilizando. Adrenalina para activar invierno. La flecha verde para activar verano. El vale de cuchillas que dura 4 segundos para mantener el daño en el impulso mortal. A su vez estar pendiente de que tampoco te maten y estar ejecutando todo eso mientras tenés un jefe que te mata de un golpe. O sea, yo como mago yo no le puedo decir a un cazador vos peor que yo porque no podés superar el nivel. No, obviamente no. No le quito mérito tampoco al mago porque el mago con Mortis tiene que llegar hasta el final. Que te golpeen ni una sola vez porque te toca reset. Te golpean una sola vez teniendo Mortis, te matan y es reset. Pero tampoco le quito mérito al mago. Pero a lo que voy es que uno tiene que entender un poquito qué personajes es más complicado avanzar en los pisos. Por ejemplo, en eso yo sí lo puedo accionar sin ningún tipo de problemas porque lo he visto, lo he jugado con mis 4 personajes. Entonces también he hecho mi top. Para mí, el top de dificultad para avanzar en los personajes, para mí el primero es el caza. El cazador es el más complicado. El segundo para mí va a ser el maguito. Como ya lo expliqué, con el caza tenés que estar 200... Tenés que estar con 200 buffos y estar pendiente a no perder nada. Porque en la que perdiste uno, cualquiera de todos los que mencionamos, ya estás perdiendo daño. Y eso quiere decir que después no alcances a avanzar los pisos. O sea, yo lo he visto. Discord a mis panitas que han alcanzado todos esos niveles y sé lo que sufrieron y pasaron. Entonces es muy difícil. Después en segundo lugar es lo que digo, es el mago. En el mago tenés que estar pendiente. Primero que no se te active Mortis cuando matas a los enemigos, porque ahora toca matarlos. Ya no es como antes que uno podía ir corriendo. Entonces ahora tenés que estar pendiente a eso. En el nivel 60 hay explosiones. Así que tenés que estar igualmente lejos. A su vez tenés que estar cerca para lanzar la nova de hielo, la Singu, para aplicar el bono de las resistencias, porque si no el tiempo tampoco te da. Una vez que llegaste al jefe, ahí se vuelve todo mucho más sencillo porque tenemos lo de la ralentización. Entonces es mucho más fácil pelear contra un jefe que está ultra mega ralentizado que contra un jefe que bueno, que se está moviendo, como es en el caso del cazador. ¿Por qué dejé para el final el guerrero y el mecha? Para mí el guerrero y el mecánico siento que son los dos más fáciles, digamos, para avanzar en los pisos. Porque es lo que ocurre. Con el guerrero pasa lo siguiente. Con el guerrero te da el daño y la vida y avanzas. No tenés que estar esquivando. No se esquiva con el war. Es así. Das la piel de dragón, pumba pumba. Y avanzás.
no te da la vida, no te da el daño, listo, te quedaste ahí. Ya no puedes como... No es como que puedes decir, ok, si con el guerrero hago alguna maniobra, hago algo raro, puedo llegar a avanzar más. Yo siento que no, yo siento que es como, bueno, ¿pudiste o no pudiste? Así. Con el mecha, ahora con el tema del set de veneno, pasa lo mismo. Con el mecha, si sabes cómo posicionarte, es como, ¿te da el daño o no te da? Y ahí quedaste. Siento que habilidad como tal, siento que no hay en ambos personajes. Quitando lo típico que ya conocemos, ¿no? Lo de saber cuándo utilizar tus habilidades para ejecutar el más daño posible, ¿no? Pero así como yo decir como, bueno, este jugador es mejor que otro, va a poder avanzar más, yo siento que eso no. En cambio con el mago y con el cazador yo siento que sí. Con el cazador es como digo, hay una diferencia muy grande entre alguien que sepa utilizar el caza, las ruinas, y alguien que no. Y con el mago pasa lo mismo. Yo veo mucha gente que ha avanzado en las ruinas. Sé que esas personas se ponen el set de Mortis. Sé que no van a poder pasar el piso porque ya los estoy viendo. Cómo ejecutan combo habilidades, cómo se paran para no recibir daño. Sé que no. Cambio con los otros no. O sea, con los otros dos yo siento que se aprende como muchísimo más rápido. Y es como que te has parado, atacás, tucu, y listo. Ya muchas aplicaciones porque no quiere. Entonces esos son los dos personajes que menos habilidad para mí. Ajá. Y nuevamente, como digo, lo puedo afirmar al 100% porque he hecho los pisos con los 4 personajes. He visto gente también haciendo pisos niveles altos. Entonces, para mí esos dos son los personajes que menos habilidad tiene. Ahí está el Fer. Fer, confirmame que vos me lo has dicho. Stream. Has jugado con los dos, con War y con Cazador. Que con el Cazador se te ha complicado 100 veces más que con el Guerrero. En los pisos. Es lo que digo. No es lo mismo activar la piel de dragón, la furia, partir armadura con el rompesuelos y el cabezazo y estar quieto atacando. A que activarte el set del invierno con la adrenalina. Estar haciendo esto cada 4 segundos. Posicionarte bien. Estar pendiente del set de veneno, activarlo con la flecha verde. Y estar lanzando y estar pendiente a no morirte y cambiarte la esencia también, que los cazadores igual ahí hay algo por ahí. Cambian la esencia en un momento exacto. Ejecutan más daño. No es lo mismo hacer todo eso que lo que comenté anteriormente. Por eso digo. Por más que duela o lo que sea, ¿no? O que no te comparta la explicación. Igual jode bastante, bueno. Pero bueno, o sea, así como yo entiendo que mi personaje, el mago, es muchísimo más fácil que el cazador, el resto igual, si ha probado los 4 personajes, también tiene que entender lo otro que ¿no? A mí me duele fuerte no poder yo decir que mi personaje es más difícil que el caza, por ejemplo. Está 100%, obviamente. que venga alguien y me diga, no, pero tu personaje es puro clic derecho y ralentizas a los jefes y es muchísimo más fácil que con el mío. Me molesta eso, porque a mí me gusta jugar personajes complicados. Pero bueno, es la realidad. Así como funciona, o al menos como yo creo que funciona. Con mi opinión. Después en PvP, bueno, eso es otro tema totalmente diferente. Ahí ya no puedo opinar porque no tengo ni idea. Sí conozco un poquito, pero yo no puedo llegar a decir como, bueno, el mago está mejor que tal, o el cazador está mejor que tal, porque no sé. O sea, no sé. Yo sé que todos igual matan como golpe. Pero bueno, hay gente que juega mucho más, entonces sabe como mucho más esos detalles, ¿no? Tiene más en cuenta esos detalles que tiene más presentes. Pero ahí como ya no. Tigre, dale, Crinza, muchas thank you. Hago esta última ronda y vengo en la hechiza con mi mecánica. Pero bueno, en un futuro veremos igual como
Veremos si me puedo meter un poquito más en lo que es PvP y bueno. Pero bueno, es difícil igual porque... Porque como está el PvP a día de hoy igual es complicado, ¿no? Meternos ahí. Vengo en la chis en la próxima. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿qué opinan ustedes con respecto a eso? O sea, ¿qué personaje creen que en las ruinas está mejor? A mí me interesa igual eso del debate, ¿no? Comenten. Quieran como... Se la quieran jugar, ¿no? Porque igual es difícil, porque hay a veces que uno comenta y entra como con miedo, ¿no? ¿Qué tal, Tema? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Ya estás preparado para las clasificatorias? Vienen el jueves. ¿Estás listo para tu joya? ¿Estás ready? Pero sí, a mí me parece interesante, la verdad, cuando la gente comenta, ¿no? Con respecto a las razas y... Igual uno siempre termina como descubriendo cuando algo es... Cuando un personaje está mejor o un punto diferente de vista te termina como que dice, como, ah, es verdad, tienes razón. Yo tengo listo el y el dinero. ¿Qué te manda? Ojalá que la puedas conseguir. Le paso el líder. ¿A quién le paso el líder? ¿El líder al mecha este? El hack de farmear modo esclavo. Este es lo único que podemos aplicar. Como Chino Farmer, ¿me estás queriendo decir? Y vamos a estar pendientes el jueves cuando empiece el evento. Le vamos a meter... Vamos a dar candela. A ver, le pido grupo. A ver si me acepta. Ah, sí. Voy a comprar entraditas. Vamos, Dios. Ah, tenía, increíble. Ah. Acá. Era de Sony 42. Sí, como una loquita, ¿eh? El día que te salga de una, quiero que vengas a contarme. Que vengas y me diga, Arca me salió, tengo la joya, Arca. Ahora sí que sí, ya estoy listo, ¿eh? Vamos a farmear como locos. Cuando logres conseguir eso, necesito que me lo comentes, ¿eh? Debo coordinar por el tiempo. Te toca, acordate que el manto dura 14 días, ¿eh? Así que cuando vayas a comprar el manto, asegúrate de esos días tenerlos disponibles, ¿eh? Acordate que eso es muy importante. Primero haré el top de oro, sí. Ok, bien, bien. Sí. Primero hay que hacer los mapitas en oro y ya después si algo comprar el manto. Para aprovecharlo al máximo en Cali y CM. 14 días dura el evento tampoco. No, el evento dura casi 30. Dura todo el mes. Lo que dura 14 días es el manto. Cuando compras el manto ese dura 14 días. Así que por eso te comentaba que intenta... Voy a ponernos esto. Intenta que cuando te lo compres que sea en un momento donde puedas jugar. Para poder aprovecharlo al máximo. Si no te va a tocar comprar un segundo manto. Eso le ha pasado a mucha gente. Muchas personas han comprado un manto, después por falta de tiempo les tocó comprar otro. ¿Sabes que se me bugueó el enano Ferry otra vez? Oh, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para desbuguear esto? My chance. ¿Cómo desbugueo esto? Bueno. Ah, no se puede utilizar el enano férreo mientras te hacen el de veneno, creo, ¿no? Ah, tengo la joya.
¿Y me matan o no? Ah, sí, sí, sí. No mal. No, que no limpie, que no limpie. Gracias. Ah, está muy triste eso, ¿no? Lo que nos pasó en las ruinas ancestrales no me volvió a pasar ahora. ¿Cuánto era que valía? Ayer estuvimos viendo en Discord que cuando lo compré valía 9 dólares, ¿era? Era 9 dólares, creo. Si me das un segundo ahora te lo confirmo. Parece que sí, que eran 9 dólares. Pero sí, ayer estaba viendo en el este donde lo compré. Creo que eran 9 dólares. Según el año pasado, ¿no? Capaz que ahora cambia, pero no creo. Ya te digo, dame un segundo y ya te comento. Pero sí, les puedo decir la cifra del... Ah. Igual tengo mis dudas, porque me parece que el año pasado no lo compré. Creo que fue el año anterior. No fue el año pasado, creo que fue el anterior, Creo que fue hace 2 años. Pero bueno, ahí les digo, en plan, si quieren. Creo que igual el precio no ha cambiado tanto. A ver, yo les digo. Igual es una info que también muchos me están pidiendo. Bueno, lastimosamente el Draken igual recién lo sabemos cuando llegue el evento. Acá está, acá la tengo. Atuendo el acontecimiento de temporada PB1. Esto fue en el 2024, esto fue hace 2 años, si los recuerdo. Me costó 11 dólares 50. 12, pongámosle 12. Me costó casi 12 dólares el manto hace 2 años, Entonces este año no sé si le vayan a aumentar el precio o se sigue manteniendo. Generalmente se mantienen. Generalmente no hay como grandes cambios con respecto a eso. Entonces bueno, ahí está un poquito la cuestión, ¿no? Serían 12 dólares. No sé el año pasado cuánto fue lo que valió, pero me imagino que lo mismo, o sea. Ojalá den un manto de 3 horas siquiera. No, creo que nunca han dado, ¿no? Mantito de las clases. Parece que no. Estaría súper bien, la verdad. Imagínense en esas 3 horas uno hace semi-directos a Cali y te sale la joya. Ya, wow. Sería increíble. Para mí, sería uno de los mantos más bonitos, la verdad. Sería algo increíble. El manto clasificatoria PvE yo lo compré cuando valía 9 dólares. Solo que por el poco tiempo que tenía para jugar no saqué provecho. Y no conseguí la joya y eso que hice. Mil vueltas en Cali. Sí, hay a muchas personas que le ha ocurrido eso. Que de hecho han comprado incluso 2 mantos. Y también han hecho una gran cantidad de entradas, ¿no? Pero sí. 9 dólares. A mí, bueno, a mí me valió eso. 12 dólares casi. Que ahí lo tengo en la de PayPal, ¿no? Por cierto, se los confirmo que a mí me ha costado 12 dólares porque ahí está en lo de cuestión de PayPal, ¿no? Me aparece la compra y cuando le doy clic me aparece hecho el nombre que es el atuendo clasificatorias PB, ¿no? No sé si dependiendo del país o bueno, depende igual también qué momento lo has comprado. Yo lo compré fue hace 2 años. No sé si quizás antes valía como más barato de pronto. O dependiendo del país, ¿no? No sé muy bien cómo estará la cuestión. Pero bueno. ¿Cuál es lo que digo? O sea, no se dejen igual tampoco llevar porque quizás al Drakensang en este año dice como, bueno, ahora como agregamos tal cosa o consideramos que el manto estaba barato o lo que sea, después termina costando más. O sea, siempre tengan en cuenta que puede ocurrir también eso para no llevarse como el susto, ¿no?
2 paquetes menos de cigarro. Bueno, pero es lo que digo. Yo siempre lo he dicho hace ya un montón de tiempo. Esta es la única vez que yo considero que sí vale la pena como invertirle el Draken. Porque con esa joya conseguís absolutamente todo. Serían los pasajes, poder farmear pasajes para después conseguir los Undermantes. Y con eso comprar todos los conjuntos que conocemos, ¿no? Conjuntos, arma, etc. Entonces, como la única vez donde sí merece la pena invertirle. Después de ahí en adelante, uno como que se le complica o lo que sea, ya no rinde. Pueden como que dejar pasar esas ofertas o esos comercios, como quieran decirle, porque no valen la pena, pues. Siento que de momento no hay nada así como les diga, aparte del manto para la joya, que valga la pena a nivel estadística de personaje o avanzar. Porque no, o sea, de momento no. Creo que lo único ha sido el mercenario dorado. Ya a nivel PvP rendía muchísimo. Pero bueno, creo que como que no merece la pena igual invertir 200. Una competición donde por ahora igual no está de la mejor forma, ¿no? Obviamente el que tiene la oportunidad, la chance y le gusta el PvP, lo que está de momento, o sea, le puede aplicar. Pero hay que tener como los dos puntos de vista, ¿no? O sea... Pero bueno, es un poquito más que nada explicar para la gente que no... que puede, ¿no? Modo a no preocuparse, que no haya preocupaciones porque no pasa nada, pues. Depende del país y de la moneda como está el cambio en ese momento. El set del invierno me lo compré a $200, pero el set de veneno lo compré por 100. Gran diferencial. Ahorita. Claro. Sí, debe tener en cuenta todo eso, ¿no? La economía del país. Sí. Pero sí, es lo que digo. Siempre hay que informar para ambas partes. Acá se puede saltar, así como para la izquierda. Estamos listos. Bueno, me queda este personaje. De ahí me voy a Eredur. Me hago el evento también en Eredur con mi maguita. Y ya estaríamos listos. Momento. Estaríamos ready, creo. Igual creo que la de Eredur la voy a dejar para después. O para mañana, creo. A no ser que, bueno, de casualidad haya alguien en Eredur y me diga, acá vamos a hacer el evento. Para que no se me haga tan tarde, pues. Mañana creo que voy a ver si ya empiezo a hacer lo de la guía, lo de las clasificatorias de PvE. Así ya tienen también el videito los que se puedan informar un poquito, ¿no? Del evento, de lo que hay que hacer y demás. Igual ahí está el stream también que lo pidas unos días. Pero bueno, los videitos igual quedan como más chéveres, ¿no? Hay como con toda la información rápida. Evento. Estamos listos. Tuki. Locura, el daño que se hace con este conjunto es sentido. Menos los mecánicos. Una locurita. Los casas igual en las ruinas ancestrales también está súper bonito el set. Hay que tener manitas y saber cómo ejecutar todo ese daño. Complicado. Pero se pega muy bien, ¿eh? O sea, me ha gustado, la verdad. Tenemos la suerte de tener ahí los panitas que están en el pisos altos. Entonces he visto mucho eso y está muy chévere, la verdad. Me ha gustado. Ellos la pasaban horrible, estando ahí full focus pendiente de lo que tenían que hacer. Todo ahí full entretenido viendo. Viéndoles ahí estos momentos de locura, ¿no? Después con respecto a Litira, el nuevo jefe, siento que bueno, para los primeros niveles uno va a decir como que perezoso esas habilidades, ¿no? Que son como habilidades que ya conocemos y demás. Pero claro, a partir ya del 50 y del 60 se vuelve mucho más entretenido porque tenés que estar pendiente a que básicamente no te toquen. Porque en la que te tocaron, te mataron. En el mago pasa algo muy loco. Que claro, como vamos con el conjunto de Mortis,
El mercenario tiene muy poca vida. El Litira te lo mata de un golpe. Así que te toca como que estar activándolo de vez en cuando. De vez en cuando no. O sea, te toca estar activándolo cuando querés el bono, ¿no? Que sería cada 30 segundos. Me acuerdo que entraba al mapa, activaba el bono, Litira me lo mataba. Esperaba unos 20 segunditos aprox, 25. Y lo tenía que volver a invocar. Y después cuando Litira ejecutaba como dos combos así de habilidades potentes, tipo la explosión y el meteoro, otra vez se me moría y me tocaba nuevamente volver a invocar. Entonces, los últimos niveles igual 60 y 50. El 50 no tanto porque ahí sí le tanqueaba igual el mercenario. Pero el 60 sí. Literalmente, yo lo que hice fue quitarme el control mental de la barra de habilidades y en el botón del control mental me ponía el mercenario. Ya que el control mental ahí no funciona, era como bueno. Botón que lo tengo como más cerquita yo. Me hace más cómodo. Entonces me tocaba como tryhardear ahí. Gasta menos esencia el set de veneno en el mecha. En el caza, por ejemplo, gasta más que Gloria porque consume lo mismo. Pero disparas más veces. Con la flecha múltiple me imagino que sí. Sí, con la flecha múltiple obviamente que sí. En el mecha creo que gasta menos. Porque, si no me equivoco, funciona como con el mago, ¿no? Que el mago en vez de gastar 3 de esencia, gasta 1. Yo te confirmo igual, a ver. Vamos a mirarlo. Tengo 99. 98, efectivamente. Sí, se gasta menos. En teoría debería como gastar 3. Porque está disparando 3, pero no. Como te está como... O sea, de la habilidad te triplica. O te duplica, no sé si es triplica o duplica. Sigue gastando 1. Entonces para el mecha es como lo mismo en realidad. No hay como aumento de gasto de esencia. En el cazador me imagino que sí, como vos decís. O sea, utiliza más. Entonces quiere decir que van a gastar más. Pero sí, tanto en el mecha como en el mago funcionan de la misma manera. Por eso son los dos personajes que menos gastan. El top igual es como cazador, obviamente top 1 de los que más gastan. Después en segundo lugar viene el guerrero. En tercer lugar y cuarto mecánico y mago, ¿no? Son los dos personajes que menos gastan. O sea, ya simplemente con yo enseñarles como mis duendes. Literal, el guerrero está vacío de esencias. La cazadora también está vacía. Les enseño el del mecha y el del... el del mecha. El del mago lo mismo. Los dos personajes que menos gastan. Ahí también tenemos como favoritismo, puede llegar a decir. Pero ha ocurrido lo mismo. Más con el cazador, que siempre ha sido como aquel menos se ha beneficiado con eso, ¿no? O sea, ha sido más perjudicado con el tema de la 60. Entonces eso es otra cosa que yo por ahí, lo que digo, veo como mal, podríamos llegar a decir. A mí me gustaría que sea como dependiendo de la temporada, ¿no? Que bueno, que saquen un conjunto donde el caza gaste menos en esta temporada. El mago empieza a gastar más. El mecha también empieza a gastar más. Y después como que se vuelva a lo mismo. Sabes que el caza gaste más. Como que se vaya manteniendo ahí como en constante movimiento la cuestión. Y que no sea como... Bueno, si te piqueaste, iba a decir. Si te creaste un cazador, como... Ya tenés... Literalmente en la primer parte... El contrato que vas a firmar es que vas a gastar un montón de esencias. Como eso ya lo tenés que tener por hecho que va a ocurrir siempre. Porque no ha tenido cambios, no ha tenido modificación. Yo prefiero más como que se vaya en constante movimiento a que todos sean iguales. Yo creo que sería un poquito aburrido, la verdad. Me gustaría que vayan sacando como conjuntos y que tal conjunto gaste más, que menos. Vaya como rotando, ¿no? A que todo se permanezca igual, ¿no? Y todos gastemos. Que sería lo más justo en realidad, ¿no? O sea, justo, pero bueno. Andamos a puro giro, ¿no? Ahora con el tema del... de veneno igual el guerrero como que capaz que se ahorra esencia. Ay, me bugué otra vez. No, bueno. Y de nuevo.
Igual puedo caminar, Puedo caminar, puedo caminar. Oh, ¿cómo se soluciona esto? ¿Alguno sabe? No, acá no puedo caminar. Ah, me atrapé. Oh, ¿cómo uno puede solucionar esta cuestión? ¿No me puedo bajar del Ferrari? Acá, Lena, no. Está bugueado esto que viste. Bueno, igual apañamos acá. 10 de 10. Toma, papá. No convence mucho Warno hasta ese. Pero sí, o sea, a mí me gusta eso, como que haya cosas diferentes. Sea con tema de esencia, con lo que sea, ¿no? Vaya rotando. El meta, digámoslo así, ¿no? El meta es el tema de los personajes. La temporada uno es mejor, en la otra temporada el otro es mejor. Para mí es lo que se me hace como más entretenido. Sacate el set de veneno, digo, no sé si sirve, pero imagino que sí. Ah, lo puedo probar eso, A ver. Igual lo tengo que volver a buguear. ¿Cómo lo bugueé? Ahora cuando se me vuelva a buguear lo probamos, puede ser, Sí, porque me ha pasado en las ruinas ancestrales, bueno, en los planos fracturados estos, fue la primera vez que me pasó y ahora ya es la segunda vez que me pasa acá en el evento del lobo. Está bien asqueroso, o sea. Y ahora no es nada, porque los bichos me pueden matar, pero en esa que vayamos a alguna dificultad más baja, me atrapan y me toca hacer reset del mapa nomás porque no puedo matar. Igual no sé en qué momento lo bugueo. Sé que me activo el este de veneno. Pero no sé exactamente qué momento. Ahora no me sale. Ahora que quiero hacer que se buguee, no se buguea. No sé cómo lo hago. Pero bueno, así estamos de momento. Esas son las novedades y las cuestiones, ¿no? Con respecto al Dragon por ahora. Lo que tenemos. Hay que ir viendo cómo sigue progresando y de qué manera, ¿no? Si progresa para bien o para mal. Creo que no hice las diarias en el mago. Muy mal, pero bueno. No importa. Ahora que lo quiero buguear no me va a salir. Triste. ¿Con la montura capaz? ¿Con la montura? Ahí está. Ahí lo bugueé. Creo que cuando voy en la montura, Sí. No, mira. Me quité el set de veneno y no. Cuando voy en la montura. Ok, ahora lo volvemos a testear. Creo que es cuando me suba la monturita. Sé que era con el set de veneno, pero no. Parece que no, ¿no? Ahora en la siguiente lo testeamos sin el set de veneno. Por acá abajo, Tuki. Me falta poquito igual. Este misil lo tiré a Narnia. Ahí está la última ronda, sí. Vamos a ponerles que última por las dudas. Estamos listos.
Gracias, gracias. Y me salgo. Vamos a testear. Quiero ver cómo puedo solucionar eso, porque probablemente me vuelva a ocurrir. Entonces, queda bastante bien igual aprender a solucionar. A ver. Vamos a chequearlo. Por lo que vi es cuando estaba encima de la montura y me activó el enano férreo. Pero no estoy como muy seguro. A ver. ¿Sí? Ah, no, miren. ¿Está cuando tengo el de veneno y Z al mismo tiempo? La montura, pues. Para que sea cuando están ambas. Piri, 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 pim. A ver, a ver, a ver. Ah, nos fuimos a la montura. Utilizamos el enano. No, tampoco. ¿What? ¿What? Funciona el set con el enano férreo. Qué locura, ¿no? A ver, en 5 segundos lo puedo activar de nuevo. Quizás es cuando hago lo del truco de la montura. Reset. No sé en qué momento pude. Ah, que no se restablece. Pensé que se restablecía el tiempo. Bueno, no sé exactamente cuándo. Pero ahí está. No. Bueno, tocará como tarea. Aprenderemos como tarea cómo funciona. Y veremos cuál es la solución. Porque probablemente me vuelva a ocurrir. Entonces... A ver, última. No sé cuándo fue exactamente, pero bueno, ahí está. En fin. Cositas. Ya mejoramos, ya estamos listos, creo. Ya mejoramos nuestra piedra del color verde con el mago, con el mecha también, ya estamos ready. Me va a tocar farmear un poquito con el mago de Eridur para poder mejorarle igual también la piedra a nivel 20, creo que era que nos daba. La guerrera igual también se quedó con su piedra de color gris. Entonces, pues nada. Creo que estamos bien, estamos progresando a poquito. En unos días vienen las clasificatorias. Creo que tiene que haber una Actus, si no me equivoco, porque no está el evento. Creo que lo pongan. Creo que en el servidor de prueba igual tampoco hay nada. Así que nada, pues. No hay mucho más para hacer. Simplemente esperar que llegue el evento y ir viendo. Por cierto, acá están las recompensas de las clasificatorias de mundo paralelo, las de PvE. Uno acá puede venir y mirar. Ahí está la esencia de la furia. Está la joya de pasajes. Acá pueden igual ir viendo un poquito lo nuevo que va a ir viniendo. Creo que está bastante bien. Ahí está la info. De todas maneras, igual también la mejora y la joya la van a poder ver acá. Banco de trabajo, uno viene acá. A joyas, mejora de rareza y la que aparezca de color dorado. Va a aparecer, ¿no? Básicamente acá en este crafteo. La joya antigua en legendaria. 200% la cantidad de fragmentos de pasaje infernal. Con la esencia de la furia que se consigue quedando top 1. Lamentablemente es la única manera por ahora. Esperemos que cambie, igual no creo, pero bueno, ahí está. Más esencia de polvo brillante, vamos a poder obtener la joya mejorada que va a dar un 50% más. Igual tampoco es algo tan grande. Y aumenta un poquito, pero tampoco es algo tan necesario. Para lo que cuesta llegar al top 1, que igual es imposible con la gente utilizando cosas raras. No merece la pena sacrificar tanto tiempo para intentar conseguir. Pero bueno, ahí está. Esa es la manera. Si no me equivoco, quedando top 3. Efectivamente. Quedando hasta el top 3 en las solitarias. En las grupales. No, solamente en las solitarias. Efectivamente.
Quedando solamente top 3 en las solitarias. Hasta acá. Van a recibir la joya de pasajes, la buena. Así que esto me gustó bastante, la verdad. Porque ahora merece igual la pena intentar conseguir un top 3 al menos para poder recibirla. Y bueno, los que queden del top 4 al 10, no me equivoco, sí. Les van a dar este cofrecito donde van a tener la posibilidad de conseguir la joya Lite. Un 90% de obtenerla y un 10% de obtener la joya buena. La Lite es la que nos va a dar un 100%, que es la mitad. La mitad de la joya buena, básicamente. Esta es la buena, que da un 200. La Lite va a dar un 100%. ¿Ya? Así que bueno, igual también eso me gustó un poquito. Igual no lo veo tan fácil hacerlo. Pero bueno, por lo menos les recompensa a estas personas que van a intentar llegar a un top 10, ¿no? Por lo menos van a poder recibir su joyita sin invertir, ¿no? Acá creo que lo mismo, hasta el 10. Estoy mal, sí. Después del 11. A partir del 11 al 100 van a tener un 15% de recibir la Lite. Igual, también alguno capaz que toca el nivel 90, le cae. O sea, el puesto 90 y le cae. Entonces, tampoco está mal, pues. Acá es un 20% solitario. Obviamente es una probabilidad muy bajita. Yo hubiese puesto un 50%. Buena o mala. Pero bueno, está bien. Siento que lo recompensaron igual un poquito. Falta más. Para mí falta más. Obviamente falta mucho más. Pero bueno. Lamentablemente es lo que hay, es lo que tenemos. Hay que intentar llevarlo lo mejor que se pueda, ¿no? Así que bueno, gente, muchos thank yous a todos los que andan por acá. Como siempre, agradecido con cada uno de ustedes. Nos veremos mañana, seguramente, para más streams. Y andamos activos, pues. Y también pendientes a la guía del evento de las clasificatorias que en breve es la... Se despide la Chise, se despide todos mis personajes. Nos vemos para mañana. Adiós, people. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear